fanático del gimnasio terminó reencarnando como un monje. Estaba entrenando solo dentro de una cueva. En su primer día, aprendió a hacer fuego. Para el cuarto día, ya estaba cazando conejos para cumplir su meta de proteínas. En el quinto día, Muhin meditó. Al día siguiente, hizo flexiones, hasta que comenzó a combinar las técnicas de los monjes con los ejercicios del mundo moderno. Los resultados hicieron que su cuerpo se volviera extraordinario. Pero antes de reencarnar, había sido gravemente herido mientras servía en el ejército. Para recuperarse, empezó a entrenar. Y no solo eso, también estudió nutrición y todo tipo de métodos de entrenamiento. Con el tiempo, se convirtió en un verdadero fanático del gimnasio, y en sus ratos libres trabajaba como entrenador personal. Para pagar sus gastos, incluso hacía transmisiones en vivo. Aún así, el médico terminó declarándolo muerto. Te estás quedando calvo. Por culpa del estrés de su rutina, estaba perdiendo el cabello y pronto se quedaría completamente calvo. La peor noticia que un hombre puede recibir. Por recomendación del médico, terminó leyendo novelas por internet. Hubo una en especial que le encantó, Las Crónicas Murim del monje Shaolin. Se divirtió muchísimo. Sentía que no se relajaba así desde que era un niño. Se relajó tanto que terminó despertando en otro mundo. Un monje gordito lo estaba despertando, diciendo que iban a llegar tarde. Confundido, le preguntó cómo había entrado ese niño en su casa. El monje le exigió respeto, diciendo que era mayor y más grande que él. El protagonista, recordando que en su vida anterior medía 1,80 metros, le preguntó si el mocoso tenía problemas de vista. Pero la verdad era que había reencarnado como el monje calvo Muhin, el mismo protagonista de la novela que acababa de leer. Al principio pensó que todo era un sueño, así que siguió al joven monje, solo para terminar siendo regañado por los ancianos. Fue entonces cuando se dio cuenta de que ese sueño parecía demasiado real. Todos estaban entrenando la resistencia de sus cuerpos manteniendo la postura del caballo durante horas, pero, desde su punto de vista, solo iban a destrozarse las rodillas. Y ahí es cuando sabes lo que está por pasar. Este tipo va a convertir a todos esos monjes calvos en auténticos monstruos del gimnasio. Que todos tomen sus posiciones y comiencen con la postura del caballo. El maestro inicia el entrenamiento. Entonces, Muhin cuestiona si la postura del caballo es como una sentadilla. Esforzándose por mantener la posición, todos los monjes resisten, pero Muhin afirma que aquello está todo mal. Habiendo comenzado en los ejercicios con rehabilitación física, el viaje de Ganyeok le enseñó la importancia de la fuerza del core y de los miembros inferiores. Cuando veía entrenadores malos enfocándose solo en la parte superior del cuerpo, entendía que estaban perdiendo el sentido del entrenamiento. Para un fanático por los ejercicios, observar las piernas del chico muy abiertas y la necesidad de abrir las caderas era una tortura. Gritando, Muhin dice que la parte inferior del cuerpo es la base de las artes marciales y cuestiona por qué están haciendo aquello. Explicando con calma, el maestro dice que sin controlar el centro de gravedad no habrá control sobre técnicas de bastón o cualquier otra arte marcial. Entonces, Muhin pregunta cuál es el sentido de todo si los chicos no están en la posición correcta. Decidiendo que no le importa, deja eso claro, y grita que aquello es solo un sueño y que ellos no saben nada sobre ejercicios. Todos lo miran. A su lado, el joven monje susurra y le pregunta a Muhin qué está haciendo. Avanzando, el maestro pregunta cómo se atreve a interrumpir el entrenamiento. Otros monjes lo acusan de dar excusas por ser muy difícil y ordenan que vuelva a la posición. Notando la situación, Muhin se da cuenta de que aquello es como una novela de artes marciales, pero se niega a quedarse callado, afirmando que solo está señalando lo que está mal. Sin retroceder ante amenazas, aquello no era nada comparado con lidiar con clientes irritantes. Entonces, el maestro le cuestiona si él, un discípulo de Shaolin, está diciendo que los métodos de entrenamiento están equivocados. Decidiendo responder como un personaje apropiado de la novela, Muhin asume el papel. Explica que, si todos continúan entrenando de esa forma, van a lastimarse las rodillas y sufrir cuando envejezcan. Respondiendo, el maestro afirma que aquello suena como una excusa de alguien débil. Entonces, Muhin le pide que repita lo que dijo. Cuestiona si el objetivo de las artes marciales no es entrenar mentes y cuerpos débiles, llamando a las palabras del otro una contradicción. Interviniendo, uno de los monjes explica que las artes marciales Shaolin son diferentes y que el entrenamiento es para alcanzar la iluminación. Con una sonrisa, Muhin pregunta si los débiles no deberían transitar el camino de la iluminación, y el otro monje lo niega. Gritando, el maestro dice que es a través del sufrimiento físico que se aprende a cultivar la mente. Continúa, afirmando que la mente humana es débil, pero el entrenamiento acostumbra a la persona al sufrimiento y la fortalece. Cuestionando, Muhin pregunta si solo los jóvenes necesitan entrenamiento mental, y el maestro devuelve la pregunta, queriendo saber qué quiere decir con eso. Afirmando que el propio maestro dijo aquello, deja al otro confundido. Argumentando, Muhin dice que no hay problema en arruinar las rodillas para entrenar la mente, pues no habrá más necesidad de práctica cuando el cuerpo esté arruinado en la vejez. Comenzando a susurrar, los otros monjes concuerdan en que el argumento parece tener sentido. Entonces señala a un monje más viejo y cuestiona por qué aún no ha ascendido, preguntando si eso significa que hizo un mal trabajo cuando era joven. Indignado, el maestro reacciona ante la forma en que se atreve a hablar, y revela que se refiere al primer discípulo, el maestro Yejeon. Dándose cuenta de la situación, Muhin entiende que aquel es el primer discípulo. Observando en silencio, todos permanecen en el patio. Comenzando a caminar, maestro Yejeon afirma que sus palabras fueron notadas y que la práctica marcial budista es un camino hacia el Buda, pero se gira y dice que su práctica es diferente, y Muhin pregunta cómo. Explicando, afirma que entrenan para proteger y servir al pueblo de elementos maliciosos que puedan amenazarlos. Entonces, Muhin pregunta si están destruyendo las rodillas en nombre de la protección de las personas. Encarando al niño, maestro Yejeon mantiene la mirada firme. Dándose cuenta de que el joven puede esparcir una influencia negativa, entiende que castigarlo directamente no sería el camino del Buda. Entonces lo desafía a probar que el método de entrenamiento Shaolin está equivocado, y para eso, Muhin debe enfrentar a alguien que entrenó con su método y derrotarlo. Cuestionando, Muhin pregunta quién, esperando que no sea el propio maestro. Respondiendo, maestro Yejeon dice que, para ser justo, enfrentará a otro discípulo
discípulo novato y llama a Mugung para que dé un paso al frente, dándole a Mujin una oportunidad de probarse, concede una semana para que entrene con su método superior, y entonces deberá enfrentar a aquel niño. Reclamando, Mujin dice que están en categorías de peso muy diferentes y cuestiona cómo aquello puede ser justo. Entendiendo la situación, se da cuenta de que todo es un espectáculo para callarlo usando a otro novato. Asintiendo con la cabeza, Maestro Yejeon dice que está todo bien, pero Mujin pregunta si puede repetir. Aceptando el desafío, afirma que es Ganyeok Choi y que no perderá ante un niño. Encarándolo, Mugung dice que lo verá en una semana. Girándose, Maestro Yejeon dice que Mujin cavó su propia tumba y que Buda lo acompañe. Ordenando que todos vuelvan al entrenamiento, Maestro Yejeon es obedecido por los monjes. Acercándose a Mujin, el joven monje cuestiona por qué hizo aquello y sugiere que pida disculpas, pero Mugung grita para que Muyul vuelva a su lugar, y él responde que sí. Mientras otros monjes comentan, Mugung encara a Mujin y Maestro Yejeon observa desde lejos, concentrándose en su propio entrenamiento, mantiene el foco. Confrontándolo, el maestro es cuestionado por Mujin si posee un rango mayor que el del Maestro Yejeon. Interviniendo, el Maestro Yejeon recuerda que una promesa es una promesa, y el maestro acepta dejarlo en paz. Volteándose hacia los demás, dice que no es así como se ejercita, pues solo están destruyendo el cartílago de las rodillas, y cuestiona quién creen que pagará la cuenta si se lastiman las rodillas a esa edad. Observando desde lejos, el Maestro Yejeon pide que Buda lo acompañe. Después de entrenar por 2 horas, Ganyeok está ansioso por una comida cuando Muyul lo llama para comer. Entonces mira la comida y se pregunta si es solo eso. En una mesa larga, uno de los maestros invita a todos a comer, pero Mujin recuerda que la comida del templo es vegetariana y pregunta dónde está la proteína. Percatándose, nota como el olor de la comida en ese sueño es vívido. El olor es bueno, pero se da cuenta de que son solo vegetales, y para él, aquello bien podría ser pasto. Golpeando la mesa, Mujin declara que eso es abuso infantil y cuestiona quién se atreve a perturbar la hora de la comida. Gritando, dice que entrenaron toda la mañana y pregunta si esperan que solo coman eso. Levantándose, Mugung pregunta cuál es el significado de eso y afirma que el chico solo ha causado problemas desde el amanecer. Acercándose, dice que ya es suficiente, pues le va a enseñar una lección, pero Mujin afirma que un cuerpo necesita proteína después de entrenar y que no va a tolerar la situación. Llamados por alguien, Mujin y Mugung miran hacia el lado. Apareciendo, el maestro jefe Jeon Moon, jefe de cocina del templo Shaolin, dice que solo estaba de paso. Comentando, dice que ese pobre discípulo debe tener bastante hambre. Ofreciéndose, propone dar más arroz, pero Mujin responde que ya tiene suficiente. Entonces pregunta si el joven quiere más acompañamientos, pues el niño claramente tiene hambre. Cuestionando, Mujin pregunta si tienen suplementos de proteína o, mejor aún, pechugas de pollo. Mirándolo fijamente, el jefe y los otros monjes observan, y uno de ellos cuestiona qué demonios le pasa. Acercándose, Muyul dice que ha estado extraño toda la mañana y pregunta si está todo bien, pero Mujin solo grita que necesita su proteína para poder construir los músculos de su cuerpo. Entonces se pregunta qué está pasando. El entrenamiento parece difícil, la comida huele a comida, y cuestiona porque aún no ha despertado si esto es un sueño. Considerando la posibilidad de que sea verdad, decide que necesita ser más cuidadoso. Recordando que es un discípulo en un templo Shaolin, entiende que debe tener cuidado con lo que dice. Inclinándose, pide disculpas, explicando que tenía tanta hambre que no sabía lo que estaba diciendo. Asintiendo, el jefe de cocina afirma que debe estar cansado del entrenamiento. Arriesgando una suposición, Mujin pregunta si puede comer algunos frijoles o hongos. Mirándolo en silencio, el jefe no responde. Sueño o no, Mujin necesitaba su proteína de cualquier manera. Aburriéndolo, la rutina de entrenamiento, desayuno y estudio de las escrituras budistas pesa. Aceptando que está dentro de una novela, se pregunta cómo demonios volverá a casa. Entonces surge la idea de que tal vez pueda salir cuando la historia termine. Como protagonista en una legendaria escuela de artes marciales, seguramente tendría mucho talento. Derramando accidentalmente la tinta en su libro, crea un nuevo problema. Percatándose de la situación, nota que ya está rodeado por los otros monjes, y se da cuenta de que ha llamado demasiada atención sobre sí mismo. Mirándolo en silencio, todos en la sala mantienen la mirada fija, pero decide que, ya que está ahí, no hay nada que pueda hacer al respecto ahora. Cuestionando al jefe de cocina, el maestro Yejeon pregunta si es verdad, y él confirma que el chico es realmente extraño. Entonces Jeon Moon lo cuestiona sobre qué hará con Mujin. Explicando, el maestro Yejeon dice que le dio una semana para defender sus alegaciones desafiando a Mugung. Elogiando, Jeon Moon llama a la solución sabia como una forma de escapar de las críticas, pero cuestiona la decisión de hacerlo enfrentar a Mugung. Todos los años, el templo Shaolin invita a cientos de niños a competir, pero muchos no aguantan el entrenamiento y desisten. Solo un pequeño porcentaje de los que comienzan es oficialmente aceptado como verdaderos discípulos. Por eso, es raro que el primer discípulo o cualquier monje superior conozca a un solo niño por su nombre, y Mugung es uno de esos pocos seleccionados. Afirmando, Yejeon dice que Mugung es perfecto para la tarea, y que le enseñará una lección a ese chico, anunciando que, como prometió, una semana ha pasado. El maestro Yejeon marca el momento, entonces pregunta si ambos están listos. Volteándose, Muyul le pregunta a Mujin qué está haciendo. Respondiendo, dice que son estiramientos de calentamiento. Para sonar como artes marciales, llama al movimiento técnica de extensión de los 4 miembros. Formando parte de cualquier rutina de calentamiento, el estiramiento prepara los músculos y relaja los ligamentos. Existiendo muchas posiciones y ejercicios diferentes, todos apuntan a aumentar la flexibilidad y el rango de movimiento. Invitando a Muyul a intentarlo junto a él, Mujin dice que es bueno crear el hábito. Observando, otros monjes se preguntan qué están haciendo y qué hay con esas poses extrañas. Captando la idea inmediatamente, Muyul lo acompaña, y Mujin lo elogia por ser bueno en eso. De repente, uno de los monjes señala los golpes de Mugung y pregunta si eso es el puño en cadena. Entonces Mugung lanza un golpe al aire. Comentando entre ellos, los otros monjes dicen lo increíble que es y que pueden oír el aire tronar con cada golpe. Percatándose de la situación, Mujin entiende que está acabado si alguno de esos golpes lo alcanza y se pregunta cómo debería vencerlo en una semana. Cuestionándose, piensa en cómo demonios va a lograr derribarlo. De repente, surge una idea, y ahora sabe exactamente qué hacer. Recordando lo ocurrido, el maestro Yejeon recuerda que Mujin afirmó no estar dando excusas para huir del entrenamiento. Pudiendo no seguir las instrucciones, parece tener sus propios métodos de entrenamiento. Explicando, Mujin dice que está practicando cómo derribar a Mugung en un solo movimiento, pero aún se pregunta por qué el chico sigue frotando ese árbol. Confiado, cree que Mugung se encargará del problema de actitud de ese niño. Percibiendo la mirada, Mugung nota que el maestro Yejeon está observando directamente. Preparándose, afirma que el chico tendrá que ser su trampolín. Estirándose frente al oponente, Mujin mantiene la calma. Entonces se levanta y estira la espalda,
Gesticulando, le pregunta al maestro Yejeon si pueden comenzar. Irritando tanto al maestro como a Mugung, la actitud del chico pesa en el aire. Dando un paso al frente, Mugung dice que le va a mostrar. Mirando fijamente al oponente, Mujin aguarda la señal para comenzar. Revelando su confianza, Mugung muestra cuánto ha perfeccionado arduamente su puño en cadena. Entonces el maestro grita para que comiencen, y Mujin avanza inmediatamente. Sorprendiéndose, Mugung reacciona al avance rápido. Percibiendo el peligro, entiende que se trata de un ataque rápido. Sorprendidos, los otros monjes y el maestro notan la velocidad, viendo que esquivó el puño en cadena. Agarrando a Mugung, actúa consciente de que no puede usar técnicas de lucha reales en un niño. Habiendo aprendido artes marciales para combate real, sabía que un desliz podría ser fatal. Entonces la mejor técnica para la situación era algo que cualquier niño debería aguantar. Derribándolo con un tackle, Mujin actúa sin vacilar. Golpeando el suelo con fuerza, Mugung sufre el impacto. Tomando solo un segundo, Mujin aplica una llave de brazo. Gritando, los otros monjes no entienden qué está pasando y le dicen a Mugung que aguante firme. Sin poder creer lo que ven, el shock se apodera de ellos, y se preguntan si el hermano Mugung ya puede estar perdiendo. Retorciéndose en el suelo, Mugung no entiende qué pasó. Intentando desesperadamente orientarlo, algunos monjes gritan para que use las piernas y ruede, pero saben que es demasiado tarde, pues incluso sin saber que es una llave de brazo, años de entrenamiento los alertan, y reconocen una posición dolorosa cuando ven una. Advirtiendo, Mujin dice que el brazo se romperá si continúa y pide que simplemente se rinda. Gritando, los otros monjes le dicen que se levante, recordando que el oponente no tiene entrenamiento. Cuestionando, Mujin pregunta si puede sentir el hueso a punto de reventar, advirtiendo que el daño puede ser permanente. Insistiendo, pide que Mugung se suelte o simplemente se rinda. Continuando gritando, los monjes repiten el nombre de Mugung. Observando la escena, Mujin y los monjes mantienen la mirada fija. Inmediatamente, lo suelta y pide disculpas. Volteándose, uno de los monjes mira al maestro Yejeon y pregunta qué deben hacer al respecto. Acercándose a Mugung en el suelo, Mujin dice que esto es lo que pasa cuando lo fuerzan a pelear con un niño. Describiendo la técnica del puño de cadena, un libro antiguo registra sus fundamentos. Siendo una de las formas del puño de los 8 extremos, se concentra en golpes de puño, codo y hombro. Teniendo como objetivo dominar rápidamente al oponente, actúa en combate de corta distancia. Y entre los niños novatos, Mugung fue quien más dominó esta técnica. Hasta la generación más vieja de discípulos se maravillaba con su puño de cadena. Pero aquella mañana, la técnica notable fue superada por el método desconocido de un alborotador. Con poca resistencia, terminó completamente derrotado. Sentándose, reclama que aquello fue un golpe bajo, y Mujin pregunta qué quiere decir. Acusándolo, Mugung dice que fue atacado apenas comenzaron y que una técnica extraña fue usada. Gritando, afirma que en una pelea de verdad habría ganado, y Mujin lo consuela. Mientras se alejan, lo corrige, diciendo que su nombre es Mugung, no Mooje, mientras otros monjes observan. Afirmando, dice que el sparring Shaolin debe hacerse con técnica Shaolin, una regla que Mujin rompió. Cuestionando, uno de los monjes pregunta por qué el puño de cadena no fue usado. Respondiendo, Mujin dice que, si lo hubiera usado, solo habrían intercambiado golpes y ambos se habrían herido gravemente. Afirmando, dice que venció sin lastimarlo, pero el otro monje insiste en que no es así como funciona y que técnicas Shaolin deben ser usadas. No aceptando, se niegan a ver el puño de cadena Shaolin ser derrotado tan fácilmente por un chico sin entrenamiento usando técnicas desconocidas. Admitiendo, uno de ellos reconoce que Mugung perdió y cuestiona si están siendo irracionales, pero teme que, si esto continúa, dudas sean lanzadas sobre las artes marciales Shaolin. En el peor escenario, podrían perder a todos sus discípulos. Volteándose, se dirigen al maestro Yejeon y preguntan qué deben hacer. Entonces lo ven sonriendo y se preguntan qué está pensando. Llamando a Mujin, el maestro Yejeon lo convoca, y él se acerca. Cuestionando, pregunta si es verdad que aquella técnica fue usada para someter a Mugung sin herirlo, y Mujin confirma. Declarando, dice que aquello está dentro del espíritu Shaolin y anuncia a Mujin como el vencedor del desafío de hoy. Reaccionando, todos los monjes demuestran sorpresa con la decisión. Cuestionándose, Mujin piensa por qué el maestro de repente se volvió tan complaciente, pero el maestro Yejeon explica que la técnica de él fue tan efectiva porque el oponente conoce solo la fuerza bruta. Afirmando, dice que demostrará la esencia de las artes marciales Shaolin. Preparándose, anuncia que mostrará el verdadero poder de Shaolin contra el mal. Arrastrando una piedra enorme hacia el centro del patio, dos monjes abren espacio. Cuestionándose, Mujin imagina si él va a romperla con sus propias manos, percibiendo que se trata de una demostración personal. Afirmando los pies en el suelo, dice a todos que observen con atención, pues es para aquello que están entrenando. Entonces coloca la mano sobre la roca para demostrar el verdadero poder del puño de cadena. Con un grito, lanza un golpe poderoso contra la roca. Haciéndose añicos, la roca se parte en varios pedazos. Comentando entre sí, hablan sobre el poder del puño de cadena y cómo ahora entienden por qué él es el primer discípulo. Sonriendo, Mujin exclama que aquello es lo que llama verdaderas artes marciales Murim. Siendo capaces de perforar una montaña con una única explosión, las artes marciales Murim van más allá. También pueden derribar cientos de enemigos con un único movimiento de espada, e incluso hacer que un oponente explote con un único golpe. Interrumpiendo, uno de los monjes pregunta al maestro Yejeon si el objetivo final no es la defensa. Volteándose, él confirma que sí. Señalando al suelo, Mujin hace un gesto simple, y cuestiona si deben defenderse con aquella intensidad. Respondiendo, el maestro dice que tal vez no. Más tarde aquella mañana, las cosas se calman. Cuestionando, Yeonseon, maestro de Yejeon, pregunta si el niño, Mujin, dominó a Mugung en un abrir y cerrar de ojos. Confirmando, Yejeon dice que está correcto, y su maestro concluye que él no es solo un niño extraño. Explicando, dice que, aunque critique el entrenamiento matinal, Mujin entrena el puño de cadena más que todos los otros novatos. Cuestionando nuevamente, pregunta si él sospecha que el chico estudie la técnica para encontrar maneras de derrotarla. Confirmando, Yejeon dice que sí, y Yeonseon pregunta qué piensa él. Sugiriendo, plantea la posibilidad de que el chico sea un espía de la facción siniestra o del culto demoníaco. Sorprendido, la sospecha lo deja en silencio. Mientras tanto, Mujin se irrita con las escrituras, y su maestro se pregunta si el niño podría realmente ser un espía. Cuestionándose, el maestro Yejeon reflexiona sobre si el niño podría ser un espía, pero Yeonseon lo duda, pues un espía de verdad nunca llamaría tanta atención, a menos que el objetivo fuera interferir. Afirmando, dice que no hay de qué preocuparse, ya que el chico aún es un discípulo novato y el tiempo dirá si es un espía o solo un niño extraño. Entonces una nueva posibilidad surge en su mente. Planteando la hipótesis, considera que el chico podría ser, en realidad, de un clan de artes marciales. Después de todo, Mujin no podría haber creado esas técnicas misteriosas solo y tal vez esté simplemente usando las técnicas de su clan. Creyendo esto,
piensa que, por admirar a su padre, el chico rechazaría los 1000 años de enseñanzas de Shaolin solo para demostrar que las técnicas de su familia son superiores, y después de derrotar a Mugung, estaría aún más determinado, lo que podría complicar la situación. Sugiriendo una solución, Yeonseon propone que tal vez deban pedir la ayuda de Beopgan. Sorprendido, Yejeon cuestiona si Beopgan no es ahora un miembro del Salón de la Disciplina. Tranquilizándolo, su maestro dice que Beopgan aún se considera parte del Salón Arat y que su participación lo cambia todo. En otro lugar, 3 jóvenes monjes deciden terminar el día de entrenamiento y volver adentro. Cambiando de idea, uno de ellos dice que vayan por otro camino, dejando a los otros confundidos. Curiosos, todos espían para ver qué hay afuera, preguntándose si vio un fantasma. Mirando hacia el patio, ven a un hombre entrenando y se preguntan por qué está allí. Reconociéndolo, uno de ellos dice que es el Inquisidor, el hermano Beopgan, y cuestiona nuevamente el motivo de su presencia. Preguntándose entre sí, los otros monjes no entienden por qué el hombre que siempre entrenó hasta tarde en la noche está haciendo la postura del caballo justo allí. Suponiendo una razón, uno de los jóvenes cree que está allí para presionarlos a entrenar más. Comentando, otro monje dice que Beopgan siempre fue intenso y que no es casualidad que lo llamen el Inquisidor. Riendo, uno de los jóvenes dice que Beopgan, el perro de ataque salvaje del Salón de la Disciplina, encontró el lugar correcto para sí mismo. Corrigiéndolos, uno de los monjes revela que el hermano Beopgan estará de vuelta en el Salón Arat con ellos a partir de mañana. Sorprendidos, los otros cuestionan la información, pues pensaban que comenzaría en el Salón de la Disciplina en el próximo periodo. Siendo de conocimiento general, sabían que Beopgan tenía una alta clasificación y estableció un estándar de disciplina más riguroso para la tercera generación de discípulos. Escuchando decir que pasaba por cada salón para entender mejor las leyes antes de regresar al Salón de la Disciplina, los rumores se esparcen, pero Beopgan era riguroso y siempre lideraba con el ejemplo, nunca pidiendo a nadie que hiciera algo que él mismo no hiciera. Desde el entrenamiento básico, entrenó más y durante más tiempo que cualquiera, lo que sobrecargó sus rodillas. Exigiendo toda su fuerza interior, superó el dolor constante incluso al caminar, y ahora apenas funcionan. Para él, el entrenamiento era un viaje sagrado, y el dolor era solo parte del camino. Después de terminar 30 minutos en la postura del caballo, se levanta y pregunta dónde está el niño, Mujin. Imaginándolo, Beopgan visualiza al problemático y la estrella en ascenso del Salón Arat de quien el maestro Yeonseon habló. Al día siguiente, los jóvenes monjes miran hacia adelante, y uno de ellos cuestiona qué está viendo. Frente a todos los novatos, está el hermano Beopgan, y surgen preguntas sobre qué hace allí. Anunciando, dice que fue transferido y que, a partir de ese día, estará con ellos nuevamente, dejando a uno de los chicos sorprendido. Riendo, Beopgan ordena que se acostumbren a la idea. Observándolo, Mujin percibe que es del tipo militar. Mientras los otros monjes murmuran entre sí, preguntándose por qué está de vuelta, Mujin solo observa la escena. Esparciéndose, la confusión se apodera de los novatos, que no entienden la presencia de Beopgan allí. Pero, en medio del caos, Mujin comprende rápidamente la situación. Concluyendo, entiende que el nuevo instructor debe haber sido el sargento de su generación. Comenzando el entrenamiento matutino, el chico considera que eso no es problema suyo. Inmediatamente, Beopgan ordena que todos se queden en la posición del caballo. Caminando entre los discípulos, afirma que antes de disciplinar a alguien es necesario entender exactamente qué están haciendo mal. Para atacar con precisión, es necesario comprenderlos en un nivel básico. Entonces inicia la inspección para ver cómo lo están haciendo. Observando la postura de uno de los monjes, nota las piernas separadas, la espalda recta y los dedos de los pies apuntando hacia adelante. Demostrando la misma postura, Beopgan cuestiona qué está haciendo el joven. Pensando que los movimientos parecen más una danza, nota inspiraciones y expiraciones con cada gesto, pero percibe que el dolor es el mismo de la postura del caballo, concluyendo que aquello era solo una excusa. Levantándose, Mujin escucha a Beopgan decir directamente que su postura está mal. Entonces Beopgan pregunta cómo está mal la postura. Percibiendo la situación, entiende que necesita corregir todo, de arriba a abajo. Sin entender por qué está siendo copiado, Mujin escucha el cartílago de sus rodillas crujir cada vez que se doblan. Sintiendo la incomodidad, percibe que no puede simplemente ignorar el hecho de que las rodillas del hombre parecen pedir ayuda. Concluyendo, entiende que, si ese hombre es el sargento instructor, tenerlo a su lado sería una gran ventaja. Sonriendo, Mujin escucha a Beopgan preguntar nuevamente qué había de malo. Explicando, el joven dice que, con las rodillas dañadas, ese ejercicio es contraproducente y pregunta si puede mostrar una cosa. Después, demuestra un ejercicio de estiramiento en el suelo. Elogiando, Mujin comenta sobre su flexibilidad, mientras los otros monjes al fondo se preguntan qué está pasando. Corrigiéndose, llama al ejercicio técnica de extensión de los 4 miembros, explicando que la posición permite que los músculos de las rodillas se relajen. Afirmando, dice que calentar de esa forma hará los movimientos más suaves durante el entrenamiento y reducirá la carga sobre las rodillas, y Beopgan está de acuerdo al sentir la diferencia. Entonces instruye que sean 30 segundos para cada serie, totalizando 3 series, explicando que el movimiento debe repetirse 3 veces. Diciendo que esa fue la primera serie y que ahora es necesario recomenzar, Mujin percibe que Beopgan está en el suelo. Acercándose, comienza a masajear la pierna del hombre y pregunta si se siente mejor. Percibiendo la reacción, nota que incluso una presión leve causa dolor, concluyendo que décadas de entrenamiento excesivo dejaron las rodillas en ese estado. Mientras el masaje continúa, Beopgan parece notar un cambio. Reflexionando, percibe que al principio parecía un ataque, pero ahora el dolor disminuye y la sensación se vuelve casi agradable. Informándole, Mujin dice que solo hicieron el ejercicio 2 veces y que aún necesitan una más, pero Beopgan cuestiona si esto necesita hacerse ahora. Empujándolo por la espalda, el joven dice que el entrenamiento no espera por nadie. Mirando hacia atrás, Beopgan se pregunta quién diablos es ese niño. Observando a la distancia, el maestro Yejeon y sus discípulos también miran, cuestionando qué está haciendo Beopgan. Explicando, Mujin dice que así es como se debe ejercitar cuando se tienen problemas en las rodillas. Conocido como el Inquisidor, él era un fanático de la ortodoxia por su obsesión con las reglas. Por culpa de él, sus compañeros discípulos de segunda generación nunca tuvieron un momento de descanso, ni siquiera como novatos, y conocían bien su devoción fanática. Entonces no entendían por qué Beopgan y el novato estaban juntos, haciendo los mismos movimientos extraños. En medio del entrenamiento, Mujin sugiere que hagan una pausa para después realizar 15 repeticiones más. Cuestionando, el chico pregunta por qué él deja que las rodillas vayan a una posición de sentadilla completa, algo que le instruyó a no hacer por no estar en buena forma. Explicando, dice que es mejor hacer solo una leve flexión para aliviar la presión. Entonces decide revisar todo lo que Beopgan necesita hacer, y él está de acuerdo. Primero, instruye a doblar las rodillas y bajar el cuerpo lentamente. En segundo lugar, explica que el movimiento no debe ser controlado con las rodillas, sino con los músculos de la cadera y los glúteos. Y en tercero, orienta a usar esos mismos músculos para subir de vuelta. Después del ejercicio,
Mujin pregunta cómo se siente, y Beopgan responde que está bien, entonces deciden hacer una pausa. Percibiendo el cambio, nota que sintió definitivamente menos dolor esa vez. Anunciando, Mujin dice que, como terminaron las 3 series, ahora pueden pasar a las pantorrillas. Recuerda que clientes del tipo militar rudos aparecían todo el tiempo. Recuerda también que, cuanto más rudos parecían, más fácil era conquistarlos con elogios. Elogiando, Mujin dice que él aprende rápido, y Beopgan ríe, afirmando que es un discípulo de Shaolin hace 18 años. Cuestionándose, los otros monjes se preguntan qué pasó con el perro salvaje, que ahora parece bastante dócil. Observando la escena, Maestro Yejeon siente la presión subir y pide ayuda a Buda. Con dolor de cabeza, decide ignorarlos por ahora, pues la campana anuncia el fin del entrenamiento y la hora del desayuno. Aconsejando, Mujin dice que use lo que aprendió siempre que entrene la parte inferior del cuerpo, garantizando que lo haga antes de cualquier ejercicio. Concordando, Beopgan acepta, completamente conquistado por Mujin, pero sin olvidar el motivo de estar allí. Después de experimentar la fisioterapia, el estiramiento y el masaje, llega a una conclusión. Concluyendo, entiende que aquellas técnicas son increíbles. Sintiendo casi ningún dolor en la rodilla, perciben los músculos cuán eficaz fue el entrenamiento, reconociendo que las técnicas eran innegablemente eficientes. Entonces Beopgan pregunta si él aprendió todas aquellas técnicas con su familia. Considerándolas impresionantes, supone que el chico viene de un clan importante. Entendiendo lo que están pensando, Mujin percibe que creen que las técnicas fueron pasadas de generación en generación. Notando eso, concluye que esa historia cubriría todas las actitudes extrañas hasta ahora. Sonriendo, el joven confirma que son técnicas aprendidas con su familia, y Beopgan ríe, elogiándolas como realmente impresionantes. Aclarando, Beopgan dice que se refería solo a las impresionantes técnicas de curación, pues en artes marciales nada supera la historia de Shaolin. Encontrándose con Muyul, Mujin dice que mantendrá en mente las palabras del hermano Beopgan. Volteándose, informa que terminó y pide permiso para retirarse, siendo liberado por Beopgan. Comentando, Mujin dice a Muyul que él debería haber ido adelante, pero el amigo responde que quiso esperarlo. Asustándose, Beopgan ve al maestro Yejeon parado justo detrás de él. Inmediatamente, pide disculpas al maestro por la apariencia de la situación, y Yejeon reconoce que está consciente de cómo pareció. Riendo, Beopgan explica que quiso experimentar personalmente el entrenamiento del novato para conocer al enemigo, y el maestro pregunta cómo fue. Mientras los jóvenes se alejan, Beopgan comienza a explicar lo que logró percibir sobre aquel niño, Mujin. Revelando, dice que el chico no es de un clan de artes marciales, sino de un clan de médicos. Cuestionando, Yejeon pregunta qué lo llevó a esa conclusión, y Beopgan se prepara para explicar. Comenzando, cuenta que sus rodillas están casi arruinadas por años de entrenamiento, y el maestro pregunta por qué mantuvo eso en secreto. Respondiendo, dice que no quería preocupar a los mayores y, más importante, no podía demostrar debilidad ante los discípulos. Por décadas, ninguno de sus hermanos notó sus problemas en la rodilla, pero aquel niño percibió inmediatamente y lo alertó de que las rodillas iban a empeorar si continuaba. Concluyendo, Beopgan afirma que todo lo que practicó con Mujin eran, en realidad, técnicas para disminuir la carga sobre sus rodillas. Suponiendo, Yejeon considera que él debe ser de un clan de médicos que trata maestros Murim, pero luego descarta la idea, lamentando que sea un desastre que un niño rechace el entrenamiento Shaolin. Afirmando, Beopgan dice que los niños escuchan a los adultos de quienes se sienten cercanos y decide que, en vez de forzarlo, hará amistad con él para traerlo de vuelta al camino Shaolin. Concordando, el maestro afirma que no hay necesidad de ser impacientes. Suspirando, Mujin se queja por tener que estudiar las escrituras budistas justo después del desayuno, y Muyul comenta que su rostro está morado. Anunciando, el maestro dice que, como todos dominaron lo básico del puño de eslabón de cadena, pasarán al próximo paso. Explicando, afirma que el verdadero poder de las artes marciales solo puede ser alcanzado cuando la fuerza interior y la exterior están en armonía, y que comenzarán a desarrollar la fuerza interior. Entonces llama a 2 discípulos al frente para una demostración. Instruyendo, dice que todos sigan el ejemplo de Beopyeong y Beopon y entren en la posición de loto, pero Mujin no sabe qué significa eso. Pero al ver a uno de los discípulos posicionarse, recuerda la postura. Orientando, el maestro dice que cierren los ojos y se concentren en la respiración. Guiándolos, pide que inspiren profundamente por la nariz, trayendo el aire hacia adentro, y que continúen respirando hasta sentir el aire cercano al centro de I. Animado, Mujin siente que finalmente está aprendiendo las artes marciales Murim con las que siempre fantaseó. Posicionándose, cansado del entrenamiento repetitivo e incorrecto, se prepara para lo que considera la parte verdadera. Después de un entrenamiento básico riguroso, los novatos quedan llenos de emoción infantil por finalmente aprender las artes marciales Murim. Cuestionándose, imaginan si aprenderán a romper una roca como el maestro Yejeon con las milenarias artes Shaolin. Concentrados, todos se enfocan en la voz del maestro, inspirando y expirando conforme las instrucciones. Al darse cuenta de la situación, Mujin siente que algo también está mal con ese entrenamiento. Encontrándolo extraño, piensa que, aunque sea solo un ejercicio de respiración, no era así como recordaba los entrenamientos en las novelas. Cuestionándose, se pregunta dónde están las enseñanzas sobre el yin-yang, los 5 elementos y el primer ching, pero supone que deben tener sus razones. Entonces, habiendo protestado por todo el entrenamiento hasta ese momento, finalmente comienza a hacer solo lo que le dijeron. La razón es simple, se trata de un entrenamiento de fuerza interior, y su emoción es máxima. Con el poder trascendente de la fuerza interior, sería posible dividir montañas e incluso volar. Después de todo, las técnicas de fuerza interior de las novelas de Murim se enseñan en Shaolin, y finalmente iba a aprenderlas. Pidiendo atención, el maestro les dice a todos que abran los ojos. Explicando, afirma que la técnica de inspiración y expiración es una meditación para sentir y reunir el I, esencial para usar las técnicas de fuerza interior. Aconsejando, les indica que practiquen siempre que tengan tiempo para sentir el I en sus cuerpos. Comprendiéndolo mejor, Mujin entiende que aún no están enseñando técnicas de fuerza interior, solo la respiración básica. Entendiendo el proceso, se da cuenta de que necesita sentir el I para cultivar la fuerza interior, y entonces ve que toman un libro. Distribuyendo materiales, discípulos veteranos entregan folletos con diagramas de los meridianos del cuerpo, y uno de ellos llega a Mujin, informando, el maestro Yejeon dice que no necesitan memorizarlo todo, pero deben aprender los meridianos principales para manipular el I y someter a los oponentes. Siendo los caminos por donde fluye el I en el cuerpo humano, los meridianos son esenciales para dominar las artes marciales. Llamando a alguien al frente, el maestro comienza a enseñar la ubicación de algunos meridianos. Determinado, Mujin ojea el folleto, decidiendo memorizar hoy mismo todos los caminos por donde fluye el I. Siendo el primer paso en el camino budista Shaolin del vacío, aprender los meridianos y practicar la técnica de reunir el I se vuelve esencial. Cuestionándose, piensa si basta con solo memorizar la técnica, pero al ver al hermano Beopgan entrenando, pregunta qué está haciendo. Riendo,
Beokan explica que los métodos de entrenamiento mejoraron el dolor en su rodilla, así que ahora está entrenando aún más. Cubriéndose los oídos, Mujin dice que puede escuchar su cartílago y afirma que le enseñó esas cosas para que sus rodillas pudieran curarse. Retrucando, Beokan dice que el acero más fuerte se forja en el fuego más caliente y muestra los músculos de 18 años de entrenamiento, pero Mujin no está de acuerdo. Explicando, el chico dice que, si el fuego se vuelve demasiado caliente, el acero simplemente se derrite, y lo mismo vale para sus cuerpos. Entonces se disculpa y le pide a Beokan que se siente. Informando, Mujin dice que va a manipular su y advierte que dolerá un poco. Mientras presiona la rodilla, le pide al hombre que le avise si duele. Sintiendo esas rodillas desgastadas, la sensación le hace recordar algo. Recordando, se acuerda de su tiempo en las fuerzas especiales. A cada paso, había un esfuerzo constante. A pesar de las heridas, continuó entrenando sin parar hasta destruir su propio cuerpo, pero todo ese trabajo duro no le permitió permanecer en el servicio. Al final, terminó siendo dado de baja. Ese fue el punto más bajo de su vida. Solo observaba la lluvia caer. Reflexionando, Beokan piensa que así debía verse él en esa época. Mientras masajea, Mujin le aconseja cuidar de sí mismo, pues si el cuerpo se derrumba, nadie lo ayudará. Interrumpiéndolo, Beokan hace que el chico pregunte si estaba siendo demasiado moralista. Entonces dice que no tiene idea de lo que Mujin pasó, pero que, incluso si él se derrumbara, Shaolin no le daría la espalda. Sonriendo, Beokan afirma que no abandonan a ningún discípulo, pase lo que pase. Dando una leve sonrisa, Mujin reacciona en silencio. Entonces Beokan se disculpa por tomar su tiempo y pregunta hacia dónde iba, y el chico responde que iba a practicar la técnica que aprendieron. Cuestionando, el hombre pregunta si acaso no entrenó ya lo suficiente en casa, pues el hijo de un médico debería entender el flujo de Li. Atropellándose con la pregunta, Mujin dice que surgieron algunas cosas y que nunca aprendió sobre el flujo de Li. Sugiriendo, Beokan dice que practiquen ahora mismo. Señalando al chico, dice que tal vez, al observarlo, Mujin puede encontrar su I más rápido. Sentándose, admite que no tiene idea de cómo sentir su propio I, pero cree que aprenderá algo observando de cerca. Posicionándose, el chico avisa que está listo, y Beokan dice que comiencen a concentrarse. Arrodillándose, Beokan le pide que observe y vea que puede aprender, esperando que eso ayude. Entonces comienza a respirar profundamente, y Mujin observa con atención. Mientras la meditación continúa, el chico percibe que el aire a su alrededor ya parece diferente. Esta es la oportunidad de Mujin para ver que se está haciendo de forma diferente. De repente, percibe algo que nunca había visto cuando entrenaba solo. Cuestionándose, se pregunta si es eso de lo que todos estaban hablando. Mirando a Beokan, Mujin pregunta si eso es el I. Sentándose, Mujin comienza a practicar la respiración, intentando atraer el I puro de la naturaleza, dirige todo hacia el centro de energía. Concentrándose en la técnica, en la postura y en la visualización, empieza a reunir el I, y finalmente siente el flujo de energía dentro de sí. Abriendo los ojos, se da cuenta de que logró sentir el I, pero algo aún lo intriga. Cuestionándose, se pregunta por qué su I es del tamaño de un grano de arroz. Aún así, se alegra con el pequeño progreso, venciendo la primera batalla mental. Percibiendo el cambio, Beokan nota que el chico ya comenzó a sentir el I, confirmando que el maestro Yejeon y el director tenían razón. Continuando la práctica, Mujin ya está acostumbrado a la respiración, pero extraña una sensación de frío y abre uno de los ojos. Recobrando la conciencia, ve a Beokan parado frente a él y se asusta al notar que ya anocheció. Pidiendo disculpas por la hora, él y Muyul se explican, pero Beokan dice que está todo bien y los apura para que regresen. Agradeciendo por la lección, Mujin se despide, y Beokan se impresiona con el nivel de I que él ya posee. Comentando, Beokan dice que parece que él podrá comenzar el entrenamiento del camino del vacío, pero Mujin cuestiona si no necesita memorizar los meridianos primero. Recordándole, el hombre dice que, como hijo de un médico, él ya debería conocerlos, y el chico concuerda sin gracia. Terminando la broma, Beokan lo apura para que entre, pues ya es tarde. Lamentándose, Mujin se queja por haber fingido ser de un clan de médicos. Al día siguiente, el maestro pide que den un paso al frente a aquellos que sintieron el I y memorizaron los meridianos, y Mujin avanza. Sorprendido, se da cuenta de que no fue el único y se pregunta qué está sucediendo. Notando la situación, entiende que sentir el I no fue gran cosa, pues otros también lo lograron. Anunciando, el maestro dice que están listos para el próximo nivel, dejando a Mujin confundido, pues pensaba ser un genio. Presentando un libro, muestra que contiene un resumen del camino budista del vacío, uno de los fundamentos de la enseñanza Shaolin. Anunciando, el maestro dice que están listos para el próximo nivel, dejando a Mujin confundido, pues pensaba ser un genio. Presentando un libro, muestra que contiene un resumen del camino budista del vacío, uno de los fundamentos de la enseñanza Shaolin. Hojeando el libro, avisa que, por ser novatos, será breve y comenzará con los conceptos básicos. Comenzando la explicación, deja a los novatos maravillados. Impresionados, los otros discípulos comentan que ellos sintieron el I y aprendieron los meridianos en apenas un día. Entonces el grupo de Mujin regresa del entrenamiento. Cuestionando, Muyul pregunta cómo él logró hacer todo aquello en apenas un día, y la respuesta viene diciendo que no fue tan difícil por ser el nivel principiante. Explicando, Mujin dice que primero es necesario aprender a inspirar el I hacia dentro del cuerpo y circularlo, teniendo más cuidado con los meridianos conforme se sube. Preguntando, Muyul cuestiona si él no entendió nada, y Mujin responde que no. Aconsejando, el chico dice que se concentre primero en la respiración, pues el entendimiento vendrá pronto. Dedicándose, Mujin memoriza los meridianos y su orden hasta grabarlos en la mente como el primer paso para la maestría Shaolin. Meditando, siente el I acumulándose más rápido, aunque sean solo pequeñas mejoras. Animándose, se da cuenta de que se trata de un entrenamiento de fuerza interior real, como en las novelas que leía, y siente que está progresando. Prosiguiendo sin problemas, el entrenamiento continúa mientras practica la meditación de I, pero escucha a alguien llamando. Volteándose, le pregunta a Muyul dónde estaba. Entonces ve al amigo arrastrando a otro monje. Cuestionando, pregunta si aquello es un cadáver. Corrigiéndolo, Muyul dice que es el cuerpo de Muhyong, y Mujin pregunta si está muerto. Tranquilizándolo, el amigo dice que Muhyong, uno de sus hermanos mayores, está vivo. Explicando, cuenta que intentó despertarlo, pero estaba desmayado y demasiado pesado para cargarlo. Pidiendo un segundo, Mujin corre hacia el hombre caído. Agachándose, examina al monje tendido en el suelo. Mirando más de cerca, se da cuenta de que las marcas en el cuerpo no fueron hechas por haber sido arrastrado. Volviéndose obvio, entiende lo que sucedió. Volteándose hacia Muyul, afirma que alguien golpeó al chico. Señalando, dice que el monje fue
fue pateado y está lastimado por todas partes, y el amigo concuerda. Pero entonces comienza a preguntarse por qué aquel nombre le suena tan familiar. Recuerda haber visto a un joven monje que, a diferencia de los otros, siempre parecía delgado y abatido. Hasta entonces, solo había notado a Muhyong de pasada, pero intentaba recordar otra cosa. Sonando muy familiar, el nombre no se asocia a un rostro. Decidiendo dejar eso de lado por ahora, pregunta por qué Muhyong recibió tal paliza. Concordando, Muyul dice que es una buena pregunta, y Mujin cuestiona si él sabe el motivo. Respondiendo, dice que no, pero que pueden averiguarlo y que ya tiene una corazonada sobre lo que pasó. Sonriendo, Mujin dice que sabe a quién pueden preguntar. Explicando, afirma que, como el chico llegó ahí antes que ellos, necesitan preguntarle a alguien que estaba en el lugar antes que él. Refiriéndose, habla de aquel tipo con quien peleó, y Muyul entiende a quién se refiere. Volteándose, Mugung pregunta qué quieren. Dudando, Muyul considera improbable que Mugung haya golpeado al novato, diciendo que sería hasta un alivio si ese llorón tuviera el coraje para hacer algo así. Pero Mujin le recuerda que Mugung es el novato más antiguo y sabría cómo eran las cosas antes de que ellos llegaran. Caminando por el patio, los dos avanzan mientras Muyul carga al chico inconsciente sobre sus hombros. Apareciendo de repente frente a ellos, Mugung pregunta qué está pasando. Perdiendo el equilibrio, Muyul termina soltando al joven, quien cae con fuerza al suelo. Observando en silencio, otros monjes miran, y uno de ellos pregunta si acaba de matarlo. Cuestionando, Mugung pregunta por qué los dos lo están molestando durante su precioso tiempo de entrenamiento. Confrontándolo, Mujin critica su actitud y le ordena que actúe como un hermano mayor, demostrando algo de preocupación. Respondiendo, Mugung dice que Mujin debería actuar como un junior y mostrar respeto, pero el chico le recuerda que ya lo ha derrotado antes. Defendiéndose, Mugung afirma que tenía la guardia baja, y Muyul está de acuerdo. Llamándolo mocoso, Mugung avanza para lanzar un puñetazo. Esquivándose con un movimiento rápido, Mujin evita el golpe, inmovilizándolo por detrás con una técnica de torsión, atrapa al oponente mientras Muyul lamenta que el hermano Mugung perdió de nuevo. Con el adversario atrapado, Mujin afirma que él nunca lo vencerá y le pregunta si sabe el motivo. Apretando el dominio, propone que comiencen, haciendo que Mugung se retuerza. Entonces ofrece un trato, prometiendo revelar el motivo de las derrotas y él cuenta lo que pasó con Muhyong. Soltándose con un movimiento rápido, Mugung escapa del agarre de Mujin. Limpiándose el hombro, Mujin comenta que es obvio que está irritado, todavía molesto por la derrota. Continuando, dice que para alguien orgulloso como Mugung, perder de esa manera debe estar carcomiendo por dentro. Deteniéndose, Mugung se gira, mientras Mujin exige que le cuente primero lo que pasó con Muhyong. Revelando, dice que Muhyong fue golpeado por Mutae y su pandilla, el hijo único del clan Seo, protectores de los comerciantes de Shaolin. Mostrando una imagen del pasado, Muhyong aparece junto a su padre, un sirviente de aquel clan. Reclutando a Mutae como discípulo, el maestro Yemon reconoció el talento de Muhyong y lo trajo consigo. Pero Mutae no soportaba la idea de que el hijo de un sirviente fuera su igual y comenzó a practicar bullying contra él. Además, el padre de Muhyong todavía trabaja para el padre de Mutae, haciendo la situación aún más complicada. Por eso, el chico no puede simplemente denunciar a Mutae ante los superiores. Rechinando los dientes, Mugung dice que tal vez entendería si aquello fuera una escuela normal, pero señala a Mujin y grita que allí es Shaolin, cuestionando por qué él no hace nada, ya que está allí desde hace más tiempo. Justificándose, pregunta qué podría hacer, pero Mujin le rebate diciendo que él es el más fuerte y debería defenderlo. Argumentando, Mugung dice que son 3 oponentes, pero Mujin señala que Muyul lo considera el más fuerte del templo. Incómodo, Mugung admite que tal vez piensen eso porque los demás no entrenan duro, dejando a Mujin curioso. Entonces recuerda que esos tipos son de clanes de la secta Shaolin. Explicando, dice que los discípulos de esos clanes ya aprenden lo básico de las artes marciales, por eso no se esfuerzan tanto. Concluyendo, Mujin entiende que eso significa que ellos son más avanzados que los otros novatos. De repente, todos se voltean al notar que Muhyong está despertando. Sentándose en el suelo, el chico pregunta confundido dónde está. Luego se toca la cabeza, todavía desorientado. Al ver a los 3 monjes frente a él, se encoge de miedo, y comienza a arrastrarse hacia atrás, mientras Mujin le pide que no se preocupe. Levantando las manos, Mujin dice que Mugung explicó la situación, entendiendo que él está traumatizado y tiene miedo de todos. Cuestionándose, piensa en cuánto bullying sufrió el chico y cómo pudo pasar esto en el templo Shaolin. Reflexionando, entiende que incluso yendo ante el maestro Yejeon, el padre de Muhyong podría tener problemas, pero con una mirada determinada, afirma que debe haber algo que puedan hacer. Acercándose, Mujin le dice a Muhyong que tiene una idea para ayudarlo. Cuestionando, el chico pregunta si realmente quiere ayudar, y Mujin afirma que la solución es simple. Explicando, dice que, ya que los matones usan la posición del padre para amenazarlo, ellos van a denunciarlos ante el maestro Yejeon. Desconfiado, Muhyong pregunta si se está burlando de él, preocupado por lo que le harían a su padre. Asegurando, Mujin dice que ya pensó en eso y afirma que todo lo que él necesita hacer es convertirse en un verdadero discípulo de Shaolin. Definiendo, explica que un verdadero discípulo es aquel que se compromete oficialmente con la orden principal de Shaolin, y como la mayoría de los discípulos de clanes vienen de afuera, ellos no pueden meterse con un discípulo de la orden oficial. Comprendiendo, Muhyong entiende lo que Mujin está sugiriendo. Percibiendo también, Mugung entiende cuál es el objetivo final del plan, pero Muyul permanece confundido, sin entender la propuesta. Aclarando, Mujin explica que un discípulo de clan jamás podría meterse con un verdadero discípulo o con su padre, aunque admite que el plan puede no funcionar. Recordando las palabras de Beopgan de que Shaolin nunca le da la espalda a un discípulo, decide ver si eso es verdad. Extendiendo la mano hacia Muhyong, afirma que no solo el maestro Yejeon, sino todo Shaolin no permitiría tal injusticia. Ante ellos, Mujin y los demás esperan la decisión del chico. Alentándolo, Mujin le pide que diga algo y pregunta si tiene miedo de no lograr convertirse en un verdadero discípulo. Vacilando, Muhyong solo tartamudea mientras mira la mano extendida. Cuestionándolo nuevamente, Mujin pregunta cómo lo trata el chico y si quiere que su padre siga trabajando para una familia así. Continuando, advierte que, si no hace nada, su padre terminará trabajando para Mutae, y entonces pregunta si puede vivir con esa idea. Sosteniendo la mano de Mujin con firmeza, Muhyong declara que hará lo que sea necesario. Ayudándolo a levantarse, Mujin dice que fue una buena decisión. Volteándose hacia los demás, anuncia que es hora de la segunda parte del plan. Preocupado, Muhyong teme no poder soportar más golpizas hasta convertirse en discípulo, pero Mujin afirma que no hay secreto. 3 días después, durante el descanso de la tarde, algunos monjes se reúnen en el patio. Cuestionando, uno de los compañeros de Mutae pregunta si está seguro de que Muhyong vendrá hoy. Confirmando, Mutae revela que lo amenazó, diciendo que mandaría un recado a su casa en caso de que no apareciera. Comentando, sus lacayos, Mu y Muwan, dicen que ya tenían ganas de pelear, pues 2 días parecen mucho
tiempo para quien se acostumbró a golpizas diarias. Preguntando, uno de ellos cuestiona si vieron a Mujeong andando con gente extraña últimamente, como Mujin y Muyul. Confirmando, el otro añade que hasta el arrogante de Mugung estaba con ellos, concluyendo que tendrán más blancos para la práctica de golpizas. Comentando con desdén, Mutae dice que suerte, pues tenía ganas de darle una buena paliza a ese chico Mujin. Concordando, los compañeros dicen que él siempre está refunfuñando algo y que nunca les gustó la cara de Mugung. Recordando el pasado, recuerdan cuando lo vieron llorar, y uno de ellos promete que lo hará llorar nuevamente. Cerca de allí, Mujin comenta con Mugung que a uno de ellos no le gusta su cara, y él entiende porque siempre lo miraban fijamente. Caminando al frente, el grupo avanza hacia los matones, y Mutae los confronta por no haber huido. Burlándose, uno de los lacayos se mofa de Mujin, diciendo que debe sentirse importante después de vencer al cabeza hueca. Provocando, Mujin pincha a Mugung sobre el insulto, y él responde mandando a uno de ellos adelantarse para cerrarle la boca de una vez. Ofreciéndose, Muyul dice que pelea con uno de ellos, Mugung afirma que toma al último, y Mujin se queda con Mutae. Pero volteándose, Mujin dice que Mutae es todo de Mujeong, quien asiente con vacilación. Cuestionándolo, pregunta si recuerda lo que le enseñó, y afirma que estará bien, pero Mujeong aún duda si realmente puede vencerlo. Acercándose lentamente, Mutae comenta que Mujeong hizo algunos amigos y dice estar muy celoso. Mirándose fijamente, los dos grupos se enfrentan con la mirada, mientras Mutae lo llama llorón y Mujin promete hacerlo aprender su propio lugar. Deteniéndose justo al frente, Mutae pregunta qué pretende hacer. Entonces cuestiona si solo se quedará parado o si finalmente va a defenderse. Temblando, Mujeong dice que no puede hacer eso, mientras Mutae le recuerda lo que sucederá si lo ataca. Amenazando, dice que sabe lo que pasará con su padre. Surgiendo en su mente, el recuerdo de su padre toma forma. Recordando las palabras de Mujin, recuerda que hay solo un camino para liberarlo, y ese camino es darles una lección y convertirse en un verdadero discípulo de Shaolin. Con lágrimas en los ojos, dice que no se atrevan. Avanzando, grita que no le hagan nada a su padre. Sorprendido, Mutae reacciona y devuelve el golpe. Mientras tanto, Muyul bloquea el puñetazo de Mui, quien admite que él no es solo un cabeza hueca. Apretando el puño de Muwan, Mugung lo sorprende con su fuerza. Percibiendo la diferencia, nota que el oponente no solo está más fuerte, sino diferente. Algo parece haber cambiado completamente en Mugung. Recordando el pasado, recuerda cuando se negó a ayudar y Mujin lo cuestionó sobre su papel como hermano mayor, preguntándole si tenía miedo. Diciendo que, ya que Mugung aceptó ayudar, pueden cerrar la discusión. Mujin es interrumpido por la negativa de él. Exigiendo una respuesta, Mugung recuerda que el tema era porque siempre pierde. Explicando, Mujin dice que su puño de cadena es rápido y fuerte, pero solo eso. Asumiendo una postura de pelea, lo desafía a esquivar el ataque. Avanzando con un puñetazo, ve a Mugung lograr esquivarlo, y lo felicita. Anunciando la segunda forma, dice que esquive una vez más. Con un grito, se prepara para atacar mientras Mugung se concentra para evitar el golpe, pero en lugar de un puñetazo, lo golpea con una patada baja. Rodando en el suelo, Mugung reclama que mintió, pero Mujin explica que ningún oponente simplemente lo dejará atacar. Entonces afirma que es necesario engañar al adversario. Reconociendo, Mujin admite que sus ataques son de hecho fuertes y rápidos, pero señala que la posición del cuerpo al golpear hace obvias sus intenciones. Concluyendo, Mugung dice que solo necesita atacar con más fuerza y velocidad para que nadie pueda esquivar. Concordando en parte, Mujin dice que eso no estaría mal si fuera el hombre más fuerte del mundo, pero no lo es. Usando un ejemplo, cita al personaje principal de la novela, La caída de la facción siniestra. Explicando, dice que el guerrero de la facción siniestra era el más fuerte, con una técnica descrita como indefendible, incluso cuando era esperada. En otras palabras, hasta que se convierta en el mejor del mundo, esa lógica no se aplica a él. Aconsejando, dice que es mejor aprender algunos trucos, como engañar al adversario en una partida de piedra, papel o tijera. Volviendo a la pelea, Mugung aprieta el puño de Muwan y pregunta si eso es todo lo que puede hacer. Entonces anuncia que ahora lo golpeará, y declara que usará la primera forma del puño de cadena, desafiándolo a intentar esquivar. En el recuerdo, Mugung reflexiona sobre la necesidad de usar un poco de engaño y se pregunta si ahora lo entiende. Nunca había considerado eso antes por pensar que era trampa, pero ahora está de acuerdo en que Mujin tiene razón. Entonces se ofrece a enseñar algo a cambio, y Mujin pregunta qué sería. Advirtiendo, Mugung dice que no piense que Mutae y sus amigos serán tan fáciles como lo fue él. Confundido, Mujin no entiende la afirmación. Revelando, Mugung dice que no estaba luchando con todo cuando se enfrentaron. Explicando, afirma que en una pelea de verdad los oponentes usarán sus estilos de clan y su fuerza interior. Llevando a los demás a un lugar más aislado del templo, dice que ahí debe servir. Aclarando, afirma que no quería que ningún adulto lo viera usando el estilo de su clan. Pidiendo cautela, solicita que Muyul vigile, pues cree que lo sorprenderá. Solicitando, Mujin pide que muestre su estilo, y Mugung espera que eso finalmente le dé algo de respeto. Concentrándose, comienza a demostrar su técnica. Con un grito, libera su fuerza. Observando atentamente, Mujin percibe que la técnica es diferente de cuando usaba solo el puño de cadena, con fuerza y velocidad notables. Percibiendo más a fondo, entiende que el poder no es exactamente lo que esperaba, pero aún así es impresionante para la edad de Mugung. Comprendiendo, entiende por qué dijo que sería peligroso subestimarlos, ya que cada golpe hace estallar el aire. Anticipando el enfrentamiento, reconoce que Mutae y su pandilla lucharán en serio, usando todas sus técnicas de artes marciales. Interrumpiendo el movimiento bruscamente antes de alcanzar a Muyul, Mugung demuestra control. Cuestionando, pregunta sobre el poder, y Mujin responde que es increíble, confirmando que él es el niño más fuerte de ahí, pero nota que Mugung aún no logra controlar totalmente su fuerza interior. Volviendo el foco a la pelea, Mujin concluye que, en ese caso, la situación es manejable. Preparándose, asume posición para el ataque del oponente. Avanzando, el lacayo parte a atacar, avisando que allá va. Al verlo acercarse, Mujin percibe que, para usar la fuerza interior, ellos necesitan atenerse a formas y estilos predefinidos. Comparando, entiende que, frente a Mugung, el puñetazo del oponente parece el de un bebé, y, como esperaba, esquiva el golpe sin dificultad. Entendiendo la situación, Mujin percibe que el estilo usado será el puño de cadena, haciendo los movimientos obvios. Impactado, el lacayo nota que el ataque fue esquivado. Percibiendo eso, entiende que Mujin no venció a Mugung por suerte y comienza a retroceder. Corriendo en su dirección, Mujin inicia una secuencia de golpes rápidos, preguntando si ahora es su turno de atacar. Levantando los brazos, el lacayo protege el rostro. Notando la guardia, Mujin pregunta si solo está protegiendo el rostro. Entonces lo golpea con un puñetazo en el estómago. Mientras tanto, Mui alza los brazos para atacar a Muyul, pero él esquiva y aplica una barrida al oponente. Reflejando la escena de la última pelea, el ojo de Mujin sigue todo, y Mugung prepara un puñetazo
puñetazo poderoso contra Mu-Wan. Golpeando el suelo, el puño provoca una gran explosión. Caído, Mu-Wan se esfuerza por levantarse. Observando todo, Mu-Tae queda completamente impactado con la escena. Entonces comienza a preguntarse si ahora es el villano, al ver al oponente caído actuar de esa forma después de intimidar a Mu-Hyung por tanto tiempo. Girándose, intenta ver cómo están los demás. Mu-Gung y Mu-Yul ya derrotaron a sus oponentes y comentan que ni siquiera necesitaban haberse preocupado, pues la pelea apenas comenzó. Oyendo un ruido extraño, Mu-Jin pregunta cómo está Mu-Hyung, ya que Mu-Gung parece bien. Asustado con el sonido, se cuestiona sobre qué es eso, y entonces ve a Mu-Hyung golpeando a Mu-Tae repetidamente contra el suelo. Corriendo hacia ellos, grita que pare, pues ya terminó. Al verlo así, un recuerdo repentino surge en su mente. Percibiendo el motivo, entiende por qué aquel nombre parecía familiar. La imagen de un chico aplastando el rostro del oponente contra el suelo invade sus pensamientos, junto con la mirada salvaje y la sangre esparcida por el rostro. Entonces Mu-Jin percibe que no hay dudas, realmente es él. Recuerda al peor personaje del libro, el villano con una sed de sangre insaciable, y se da cuenta de que aquel es Mu-Hyung, el monje sangriento. Recordando una de sus novelas favoritas de la infancia, Mu-Jin no recuerda todo, pero una ilustración quedó grabada en su mente. La imagen mostraba a un monje sangriento gritando. Gritaba sobre el mal de la humanidad que solo él podría purificar con sangre, y la escena frente a sus ojos ahora le recuerda a ese mismo y horripilante Mu-Hyung de la novela. Cuestionándose, piensa en lo que hizo. Teniendo como único objetivo aumentar la autoestima del chico, terminó transformándolo en aquello. Percibiendo el peligro, entiende que, si no lo detiene, Mu-Tae puede realmente morir. Corriendo, pide ayuda a Mu-Yul para intervenir en la pelea. Sosteniéndolo juntos, los dos lo contienen mientras Mu-Hyung grita que lo suelten, pues Mu-Tae irá tras su padre. Finalmente deteniéndose, jadeante y con el puño ensangrentado, todos miran el cuerpo inconsciente de Mu-Tae, y Mu-Jin se da cuenta de que la situación podría haber sido mucho peor. Arrodillándose en el suelo, Mu-Hyung comienza a llorar. Entendiendo la situación, Mu-Jin se da cuenta de que él aún no es el monje sangriento. El personaje del libro era retratado solo como un loco, sin jamás explicar cómo se volvió así. Debió haber sufrido una cantidad absurda de acoso hasta que, un día, simplemente enloqueció. De repente, Beopgan aparece en el corredor y pregunta qué está sucediendo allí. Volteándose, Mu-Jin y Mu-Yul se dan cuenta de que están condenados. Acercándose, Beopgan exige que se expliquen inmediatamente. Señalando a los chicos caídos en el suelo, le pregunta a Mu-Jin qué demonios está sucediendo. Luego, se vuelve hacia Mu-Gung y lo cuestiona también, pero el chico solo duda. Gritando, Mu-Jin pregunta si acaso no acaba de ordenarles que se expliquen. Llamando por su nombre, Beopgan nombra a cada uno de los 4 chicos. Volteando a Mu-Hyung de espaldas, Mu-Jin hace que el inquisidor pueda verlo. Sorprendido por la actitud, Beopgan pregunta qué está haciendo. Pidiendo solo atención, Mu-Jin le dice que mire el cuerpo de Mu-Hyung. Viendo la espalda del chico cubierta de moretones, Beopgan se pregunta qué es aquello. Con expresión seria, pide que cuenten lo que sucedió. Explicando, Mu-Jin dice que los moretones son resultado de 2 meses de golpizas sufridas por Mu-Hyung. Contando más, afirma que ese día lo llamaron para golpearlo nuevamente, y por eso intervinieron. Cuestionando, Beopgan pregunta si aquello es verdad. Volteándose, les pregunta a los demás si esa es la verdad. Ordenando, manda que Mu y Mu-Wan se levanten. Corriendo hasta el lugar, otros monjes llegan preguntando qué está sucediendo al escuchar los gritos. Temblando en el suelo, los 2 chicos no logran responder. Observando la escena, uno de los recién llegados mira el cuerpo inconsciente de Mu-Tae. Entonces pregunta qué demonios está sucediendo allí. Volteándose hacia Mu-Hyung, Beopgan le pide que cuente lo que sucedió con sus propias palabras. Dudando, el chico comienza a temblar, sin saber qué decir. Colocando la mano en su hombro, Mu-Jin le dice que solo cuente la verdad. Animándolo, afirma que el hermano Beopgan es una persona justa, y le dice que no tenga miedo. Confirmando, Mu-Hyung dice que Mu-Jin tiene razón y comienza a contar que Mu-Tae, Mu y Mu-Wan lo golpean desde hace 2 meses. Con la voz temblorosa, se derrumba en lágrimas y explica todo lo que venía pasando. Observando la escena, otros monjes acompañan mientras Mu-Jin y Mu-Yul aguardan la reacción de Beopgan. Aunque agitado, Mu-Hyung logra transmitir la esencia de la situación al inquisidor. Recordándolo, Mu-Jin recuerda sus palabras de que Shaolin nunca le da la espalda a un discípulo, sintiendo que era su responsabilidad protegerlo. Pero Beopgan argumenta que esos niños también son discípulos de Shaolin. Cuestionando, el chico pregunta si los niños que usan amenazas para aterrorizar a otros pueden ser considerados discípulos y si eso representa el verdadero espíritu de Shaolin. Concordando, Beopgan dice que él está en lo correcto. Llegando al lugar, Jeonseon afirma que investigarán el caso, pero que la acusación solo será válida si lo que dicen es verdad. Declarando, el director del salón Arat dice que, si la historia es verdadera, esos niños ya no serán aceptados como discípulos. Afirmando confianza, Mu-Jin dice que cree que la investigación será justa y abierta, pero siendo interrumpido, Jeonseon cuestiona quién llegaría tan lejos contra meros niños, ya que el objetivo de las artes marciales es someter al oponente. Señalando, indica el cuerpo inconsciente de Mu-Tae en el suelo. Arrodillándose, Mu-Hyung pide disculpas, y luego levanta la mano, asumiendo la culpa por lo que sucedió. Poniéndose al frente, Mu-Jin dice que la culpa fue toda suya, pues se dejó llevar por la ira de lo que le hicieron a Mu-Hyung. Tratando de detenerlo, Mu-Hyung le dice a Mu-Jin que no asuma la culpa por él, pero adelantándose, Mu-Jin afirma que todo aquello comenzó por su causa. Comprendiendo la gravedad, entiende que, si traiciona a Mu-Hyung ahora, no hay forma de saber cuándo puede transformarse en el monje sangriento, y que, en cambio, puede convertirse en el mejor aliado de todos. Explicando, Beopgan dice que ese es el lugar donde practican la meditación budista. Entonces informa a Mu-Jin que, durante los próximos 7 días, deberá permanecer allí y no hablar con nadie como parte de la práctica ascética. Anunciando la llegada, muestra una cueva y dice que el chico cumplirá el castigo allí dentro. Orientando, explica que debe sentarse erguido, mirar hacia la pared y meditar, sin voltearse hacia afuera, ni para comer o dormir. Concordando, Mu-Jin entra en la cueva para iniciar la meditación. Siempre creyó que las obras de Gyeong-ga transcurrían en el mismo mundo, pero ahora un personaje de otra historia apareció en la suya. Ya sabía que, el retorno del maestro demonio, y, la caída de la facción siniestra, sucedían en el mismo universo. Los 2 protagonistas eran del mismo periodo, pero raramente se encontraban por estar en regiones diferentes. Pero en la segunda mitad de uno de los libros, el nuevo monje de El Nuevo Shaolin surge, haciéndole percibir que sus acciones pueden afectar otras historias. Cuestionándose, piensa si no causó un efecto mariposa y si está interfiriendo en el desarrollo de los otros personajes. Para hacerse más fuerte, necesitará aliados, pero solo recuerda a algunos cuando aún eran jóvenes. Pasó más de una década desde que leyó las historias, y aunque recuerda el panorama general, no recuerda los detalles. Reflexionando, Mu-Jin se pregunta si la historia de El Nuevo Shaolin aún sucederá en caso de que los personajes principales se hagan amigos y todo se mezcle.
mezcle. Ya estando involucrado con Mu-hyung, el futuro monje sangriento, entiende que necesita observar cómo las cosas se van a desenvolver. Es enfrentando al monje sangriento que el protagonista de El retorno del maestro demonio alcanza la iluminación y se fortalece. Pero si el monje sangriento es eliminado ahora, el otro héroe tal vez nunca alcance la iluminación. Toda la situación es demasiado compleja, y Mu-jin se pregunta por dónde debería comenzar a arreglar esto. Del lado de afuera, Beopgan lo observa en silencio. Notando la concentración del chico en el castigo, ve que no hace nada más que eso y encuentra increíble que alguien de 12 años tenga semejante enfoque. Considerando las técnicas especiales y el talento ya demostrado, cree que realmente puede ser especial. Poco antes, en otro lugar, el maestro jefe Jeon-moon suelta un suspiro. Lamentando, dice haber fallado en mantener sus valores, pero Yejeon asume la culpa por no haber controlado la situación. Cambiando de tema, Jeon-moon pide que el discípulo cuente lo que descubrió. Relatando, Yejeon dice que todos los novatos fueron cuestionados y que los testimonios fueron consistentes, confirmando que Mu-hyung era intimidado regularmente. Esto podría convertirse en una mancha en el nombre de la Orden Shaolin, volviendo la atmósfera alrededor del salón Arad sombría. Llegando enseguida, Beopgan se anuncia como un discípulo de segunda generación y recibe permiso para entrar. Cuestionando, Jeonseon pregunta a Jeon-moon si notó las manos del recién llegado, y el maestro cocinero confirma que también las vio. Bastaba una mirada a las manos y el rostro de Mu-hyung para saber que fue él quien hizo aquello con Mu-tae. Comentando, Jeon-moon dice que esto puede ser una bendición disfrazada, algo que puede compensar todo, y que sin Mu-jin las cosas podrían haber sido peores. Permaneciendo en silencio, los tres hombres quedan así por un momento. Pidiendo la palabra, Beopgan solicita permiso al maestro para decir algo sobre el asunto, y le es concedida. Afirmando, dice que la cuestión no es sobre quién falló con quién, pues todos son culpables, y sugiere que, en vez de lamentarse, deben garantizar que esto no suceda nuevamente. Cuestionando, el maestro jefe pregunta si tiene algo en mente. Dando su opinión humilde, Beopgan dice que todo esto sucedió porque necesitan más entrenamiento. Explicando, afirma que el bullying solo fue posible porque los niños tenían energía de sobra y que, para evitarlo, el entrenamiento debe ser intensificado hasta que queden demasiado cansados. Pidiendo autorización, Beopgan solicita permiso para proseguir con su plan. Concordando, Jeon-moon acepta y deja el asunto al cuidado de él y de Yejeon, pues estará ocupado resolviendo las cosas en los próximos días. Informando enseguida, dice que los tres niños culpables serán castigados y que primero hará una visita al salón de la disciplina. Volviendo a la cueva, Beopgan promete al maestro que hará lo mejor con los niños. Observando, se impresiona al ver que Mu-jin no se movió por casi una hora y media. Decidiendo entrar, Beopgan casi lo hace, pero cambia de idea y resuelve solo chequearlo a la mañana siguiente, avisando a Mu-jin para continuar meditando mientras cuidará de su agua y raciones. Permaneciendo en silencio, el joven monje queda dentro de la cueva. Comentando consigo mismo, Mu-jin dice que el hombre finalmente se fue. Habiendo pasado 7 años en las fuerzas especiales, aprendió a sentir la presencia de las personas en las montañas. Tirándose al suelo, imagina cómo va a pasar 7 días allí sin ninguna fuente de proteína. Acostado, se pregunta cuánto tiempo hace que no come carne. Recordando, piensa en el pollo frito que comió justo antes de llegar, con la masa crujiente y la carne jugosa. Con el hambre aumentando, solo consigue pensar que necesita carne. Mirando hacia el techo de la cueva, se pregunta dónde podría encontrar algo. De repente, se voltea hacia la entrada de la cueva y se da cuenta de que todo lo que necesita hacer es cazar. Cerca de allí, una chica corre por el bosque mientras un conejo blanco huye de ella. Saltando, el animal sigue en dirección a una trampa de cuerda mientras la joven observa escondida. Oculta en la vegetación, la chica acompaña la escena. Surgiendo de repente, Mu-jin aparece y agarra el conejo en el aire, anunciando que consiguió proteína. Entonces celebra la carne que acaba de garantizar. Escondida en la vegetación, la chica observa la escena en silencio. Mientras tanto, en la prefectura de Jichuan, localizada a una corta distancia del templo Shaolin, otros eventos se desarrollan. En la ciudad, un grupo de discípulos Shaolin trabaja para recolectar información. Pidiendo ayuda a los habitantes locales, buscan entender la situación, y así descubren lo que venía sucediendo en el área. Algún tiempo después, llegan a los portones de los protectores mercantes de comercio SEO y son invitados a entrar. Liderando el grupo, Yegol, jefe de asuntos externos de Shaolin, sigue al frente. Presentándose apurado, un hombre los recibe y los invita a entrar. Identificándose, dice ser Mu-pyong Seo, jefe de la organización y padre de Mu-tae. Declarando respeto, afirma ser un honor conocer al gran maestro de los 5 puños inigualables. Detrás de los monjes, Mu-tae se encoge y tiembla. Cuestionando con dureza, Mu-pyong Seo pregunta por qué el hijo está en esa condición y exige una explicación. Dirigiéndose a Mu-pyong Seo, líder de los protectores mercantes de comercio SEO, Yegol toma la palabra. Afirmando, dice que Mu-tae está en esa condición por causa de su propia maldad, ya que intimidaba a un compañero en vez de cultivar la mente y el cuerpo. Reaccionando con indignación, Mu-pyong Seo intenta responder, pero el monje continúa, diciendo que las investigaciones revelaron aún más, y descubrieron que los protectores mercantes no son más que bandidos que extorsionan dinero de la comunidad. Declarando incredulidad, Yegol dice no poder creer que un clan de la secta Shaolin esté involucrado en tanta maldad. Ordenando, manda que sus discípulos cierren el local y retiren los poderes de aquellos hombres. Comandando en respuesta, Mu-pyong Seo ordena que sus subordinados impidan a los monjes inmediatamente. Avanzando, ataca al hombre con una secuencia de golpes, y finaliza con un puñetazo directo en el pecho del oponente. Erguiéndose sobre los hombres caídos, el monje observa que ahora están sin sus poderes. Exigiendo reparación, ordena que devuelvan las riquezas robadas del pueblo. Mirándose entre sí, los hombres derrotados perciben que la situación es un desastre y no saben qué hacer. Acercándose a un grupo de personas, Yegol pregunta si Jeon Ban está presente. Dando un paso al frente, un hombre mayor se identifica como Jeon Ban y pregunta cómo puede ayudar. Reconociéndolo, exclama que él es del templo. Pidiendo disculpas humildemente, Yegol revela que el niño víctima de Mu-tae era su hijo, Mu-hyung. Cuestionando con la voz pesada, el hombre pregunta si el hijo estaba sufriendo bullying. Afirmando con firmeza, dice que ninguna disculpa compensará lo que sucedió. Lejos de allí, en el bosque, Mu-jin se detiene y reflexiona sobre algo. Encontrando una trampa mal hecha en el suelo, se pregunta quién la construyó. Percibiendo mejor, nota que la trampa parece una versión mala de la que él mismo hizo el día anterior. Cuestionándose, piensa si alguien está intentando copiarlo y si hay alguien más en aquellas montañas. De repente, el joven monje oye un sonido proveniente de los arbustos y se voltea. Mirándose a través de la vegetación, los dos permanecen inmóviles por un instante. Levantándose de súbito, la chica huye, pero Mu-jin grita que la vio. Corriendo desesperada, ella pide que espere. Mientras huye, se pregunta si logró despistarlo. Extendiendo la mano, Mu-jin finalmente la alcanza. Cayendo juntos, los dos ruedan en medio de la vegetación. Percibiendo la situación, nota que cayó encima de una chica. Disculpándose,
que, ella dice que no fue su intención. Levantándose, Mujin también pide disculpas. Más tarde, la chica come un pedazo de carne asada, y él comenta que debía estar hambrienta, ya que también intentaba atrapar al conejo para comer. Sentada cerca de la fogata, ella pregunta si los monjes pueden comer carne. Respondiendo de forma vaga, Mujin dice que depende y pide que no se preocupe. Entonces pregunta cómo fue a parar a las montañas, ya que aquellas son tierras del templo Shaolin. Mirando hacia abajo, ella permanece en silencio. Un recuerdo la muestra implorando que el padre no la dejara. En otra memoria, cuestiona por qué todos la odian y si la culpa es de ella por existir. Percibiendo la delicadeza del asunto, Mujin decide cambiar de tema. Pidiendo un favor, solicita que mantenga en secreto que salió a cazar y comer conejos. Cuestionando, la chica pregunta si es porque los monjes no deberían comer carne, pero él solo dice que tiene sus razones. A cambio, ofrece ayuda para llevarla de vuelta a casa, dejándola sorprendida. Explicando, dice que un monje sin camisa, pero con alguna influencia, pasará por allí pronto y que ella podrá pedir ayuda a él. Preguntando, la chica quiere saber cómo sabe que el hombre está viniendo, y Mujin responde que simplemente puede sentirlo. Orientando, dice que todo lo que necesita hacer es esperar frente a la cueva mientras Beopgan se acerca. Acercándose al hombre, la niña pide ayuda, él se asusta al verla y pregunta qué hace una forastera allí, y ella explica que se perdió de su grupo. Concordando, Beopgan dice que la ayudará a volver a casa. De repente, el hombre la mira con una expresión seria. Apuntando hacia la cueva, pregunta si acaso vio a un niñito por allí. Dentro de la cueva, Mujin siente un escalofrío. Comprendiendo el pedido de secreto, la chica responde que tiene miedo de acercarse a la cueva y que no vio nada entrar o salir. Concluyendo, Beopgan decide que Mujin debe estar meditando y resuelve volver ese día. Invitándola, pide que lo acompañe, pues pueden bajar la montaña juntos para llevarla a casa, y ella agradece. Preguntando mientras caminan, él quiere saber su nombre, y la chica responde que se llama Seolf Barrayo. Dentro de la cueva, la oreja de Mujin se mueve con atención. Confirmando, el joven monje percibe que el hombre finalmente se fue. Acostándose en el suelo, comenta que está cansado y que olvidó el nombre de la niñita. Concluyendo, decide que, al final de cuentas, el nombre de ella no importa. En otro lugar, Mugyeong saluda a Beopgan y pregunta si necesitaba algo. Respondiendo, el hombre dice que necesita contarle algo que involucra a su padre. Beopgan le contó a Mugyeong que los protectores mercantes de comercio SEO, administrados por el padre de su atormentador, habían sido cerrados, y también informó que los Shaolin encontraron otra posición para su padre en otro lugar. Entonces aconseja al chico a no preocuparse más por el mundo exterior y a esforzarse para convertirse en un verdadero discípulo. Con determinación, Mugyeong mira fijamente al hombre mayor. Entonces el joven monje promete que hará su mejor esfuerzo, y jura hacer lo que sea necesario para convertirse en un verdadero discípulo. En el cuarto día, el entrenamiento de supervivencia de las fuerzas especiales de Mujin lo ayudó a cazar para conseguir comida. Recuerda haber cocinado para la joven en una fogata, un descuido que podría haberlo delatado fácilmente. Después de aquel día, pasó a hacer todo en otra cueva cercana para no dejar rastros. Siempre se aseguraba de limpiar todo después de terminar. Para evitar dejar vestigios, asaba los animales envueltos en un pozo de barro cubierto antes de comérselos. Aquella fue su primera comida con carne desde que llegó al templo, y le proporcionó bastante proteína. Mujin despierta antes de la campana matinal y asume la posición de loto para meditar de frente a la pared, pero hizo esto porque sintió una presencia acercándose a la cueva. Beopgan llega a la cueva y se impresiona al ver a Mujin ya despierto y meditando. Entra, preguntándose si el chico se quedó despierto toda la noche para arrepentirse. Entonces deja un recipiente de bambú y una bolsa de raciones en el suelo, y se admira de que Mujin no haya roto la meditación ni siquiera con su presencia. Beopgan deja el agua y la comida en el suelo junto a él. Solo cuando el hombre se aleja, Mujin mira para confirmar que está solo. Toma las raciones, pensando que están yendo demasiado lejos al esperar que los niños vivan con aquello por una semana. Todo lo que le dan es agua y raciones de meditación una vez al día, pero consigue el resto de los nutrientes que necesita cazando, y ya se acostumbró a la rutina. El sexto día amanece en el bosque y dentro de la cueva, hace los ejercicios que puede para calentarse, ya que la regla es usar la proteína y la energía inmediatamente. Mientras continuaba moviéndose, percibe algo importante. Durante el ejercicio, la respiración se asemeja a la técnica de inspirar y exhalar. Para probar, comenzó a combinar el entrenamiento del vacío con técnicas de gimnasia para crear un método propio. Mujin conseguía sentir los resultados del entrenamiento en su cuerpo, pero solo percibiría algo más tarde. En verdad, lo que estaba haciendo era una forma de entrenamiento de cultivo fluido. En el séptimo día, Beopgan anuncia que el entrenamiento de meditación terminó y que ya puede levantarse. Mujin pregunta si eso significa que puede hablar nuevamente, y el hombre confirma que sí. Entonces avisa que el entrenamiento de la mañana comenzará pronto y lo instruye a volver a los campos de entrenamiento. Mientras caminan, Mujin pregunta cómo fue resuelta la situación con Mugyeong. Beopgan explica que investigaron el clan de Mutae y descubrieron la corrupción de los protectores mercantes de comercio SEO. Como resultado, el clan fue disuelto, sus habilidades marciales fueron negadas y el padre de Mugyeong recibió una nueva posición en otro lugar. También informa que el nivel de entrenamiento fue intensificado durante la última semana, y que, por justicia con los otros niños, Mujin ahora debe seguir los métodos de entrenamiento Shaolin. Entonces sugiere aumentar el propio nivel de entrenamiento, pero continuar entrenando a su propio modo. Beopgan solo responde que ya verán, mientras llegan al campo de entrenamiento del salón Arat. Al entrar, Muyul corre en su dirección para recibirlo. Mujin pregunta cómo les ha ido a todos, y Muyul responde que ha sido muy difícil. Mugyeong comenta que casi se rindió, pero Mugung se jacta diciendo que para él fue pan comido. Entonces el joven monje se vuelve hacia los amigos. Maestro Yejeon anuncia que el entrenamiento de la mañana comienza ahora y ordena que todos formen una fila. Un discípulo arroja un saco al suelo, y Mujin se pregunta qué son esas cosas. Los chicos reconocen los sacos de arena y comienzan a atárselos en sus cuerpos. El maestro ordena que tomen los sacos y vuelvan a sus posiciones, haciendo que Mujin se pregunte si fue así como dificultaron el entrenamiento. Además del regreso de Mujin, aquel era el mismo entrenamiento matinal de siempre. Con el entrenamiento tradicional aún más difícil, los niños quedaron empapados de sudor. Entonces Mujin usó los sacos de arena como pesas para continuar su entrenamiento personal. Los sacos de arena no están balanceados y el agarre no es de los mejores, pero no pretende ser un fisicoculturista, así que aquello era perfecto para él. Dos discípulos observan que Mujin está actuando como si nada hubiera cambiado, haciendo todo a su propia manera. Beopgan camina hacia Mujin, y los otros chicos creen que finalmente va a ponerlo en su lugar. Acercándose, Beopgan le recuerda al chico que el entrenamiento se volvió más difícil. Percibe que Mujin se está esforzando mucho más que todos los demás. Entonces siente una energía pesada emanando del joven monje, y Beopgan reconoce aquello como un cultivo fluido. El cultivo fluido se vuelve posible solo cuando alguien se acostumbra a reunir un método de acumulación de energía
energía en movimiento. Las técnicas que usan el reunido con este método permiten escapar de los límites físicos normales para realizar hazañas sobrehumanas, como destruir una roca. También se vuelve posible volar por los cielos, moverse a alta velocidad y utilizar muchas otras técnicas. Y aún así, algo llama su atención. Mujin comenta que ya estaba cansado de ejercicios con peso corporal y que fue bueno que hayan proporcionado los pesos. Entonces comienza a hacer una extensión de tríceps con los sacos de arena. Mientras todos los demás discípulos luchaban con el entrenamiento, Mujin era el único que usaba los sacos de arena para un levantamiento de peso moderno, sintiendo sus músculos responder. El chico se sentía satisfecho con el resultado. Alarmados por la escena extraña, los otros chicos lo miran fijamente y se preguntan qué hay de malo con él, pero Beopgan veía algo más en Mujin. Observa atentamente la escena. El hombre se da cuenta de que aquello es cultivo fluido y se pregunta cuándo aprendió el chico la técnica. Entonces Beopgan se acerca y pide un momento de su atención. Se sienta y pide que Mujin lo acompañe por un instante. El maestro Yejeon confirma que Beopgan tenía razón. Reconoce la técnica como cultivo fluido y se pregunta cuánto tiempo hace que Mujin puede usarla. El chico recuerda haber aprendido durante el tiempo en la caverna, pero sabe que no puede admitir que desobedeció el castigo. Entonces decide mentir y afirma que aquella fue la primera vez que lo intentó. Inventa una historia sobre las técnicas de respiración de su clan y la emoción de volver a ejercitarse. Y explica que simplemente combinó el método de su clan con la técnica de inspirar y expirar, y aquel fue el resultado. La explicación deja a los dos hombres completamente sorprendidos. Yejeon reflexiona que el cultivo fluido normalmente solo es posible después de avances en el entrenamiento del vacío. Beopgan añade que, aunque el entrenamiento del vacío puede ser dominado en algunos años, pocos discípulos lograron realizar el cultivo fluido. Es por eso que, después de una base sólida en el camino del vacío, los discípulos aprenden la siguiente técnica en el entrenamiento mental. En vez de dedicar 12 horas por día intentando aprender el cultivo fluido, podrían gastar una fracción de ese tiempo aprendiendo múltiples otras técnicas mentales para controlar el I. Pero si alguien aprendiera el camino del vacío y el cultivo fluido en cuestión de días como Mujin, reuniría I interior a un ritmo extraordinario. Entonces Yejeon se pregunta qué tan rápido el chico dominará técnicas mentales más avanzadas si aprendió el cultivo fluido tan fácilmente. El maestro se recompone y se prepara para hacerle una pregunta a Mujin. Yejeon pregunta si eso significa que puede usar el cultivo fluido siempre que quiera. Mujin responde que solo lo logra cuando usa las técnicas de entrenamiento de su clan. Entonces el joven monje pregunta si puede volver a entrenar, y Yejeon se lo permite. Corre de vuelta al patio de entrenamiento. Los maestros comentan que se emocionaron por nada. Mujin se voltea hacia Mujyeong y pregunta si deben continuar. Entonces se acerca y pregunta a los otros si están practicando la técnica de extensión de 4 miembros, y Muyul confirma que sí. Muyul explica que los otros dos parecieron interesados, así que les enseñó. Mujyeong comenta que Muyul es un buen profesor y que se siente mejor después de practicar, aunque todavía duele. Mujin recuerda haberle enseñado a Muyul a estirarse y se sorprende con la rapidez con que aprendió. No había prestado mucha atención a Muyul, pues no es mencionado en los libros de Gyeongga, pero se da cuenta de que su técnica es peculiar. Su técnica es hábil, pero simple, y se pregunta si es por eso que nunca se convirtió en un maestro, ya que ni siquiera debe conocer los meridianos. Mujin se voltea hacia Mujyeong, decidiendo que descubrirá eso más tarde. Entonces se dirige al chico y pregunta sobre él. Mujin se voltea hacia Mujyeong y pregunta si deben continuar. Entonces se acerca y pregunta a los otros si están practicando la técnica de extensión de 4 miembros, y Muyul confirma que sí. Muyul explica que los otros dos parecieron interesados, así que les enseñó. Mujyeong comenta que Muyul es un buen profesor y que se siente mejor después de practicar, aunque todavía duele. Mujin recuerda haberle enseñado a Muyul a estirarse y se sorprende con la rapidez con que aprendió. No había prestado mucha atención a Muyul, pues no es mencionado en los libros de Gyeongga, pero se da cuenta de que su técnica es peculiar. La técnica es hábil, pero simple, y se pregunta si es por eso que nunca se convirtió en un maestro, ya que ni siquiera debe conocer los meridianos. Mujin se voltea hacia Mujyeong, decidiendo que descubrirá eso más tarde. Entonces se dirige al chico y pregunta sobre él. Mujin pregunta si Muyul le ha estado enseñando y dice que quiere ver lo que aprendió. Mujyeong se esfuerza por contar los movimientos del ejercicio mientras es incentivado. Siguen la rutina de calistenia militar, y uno de ellos pregunta si es normal sentir tanto dolor en el costado del cuerpo. Mujin corrige la postura de los otros, diciéndole a Mugung que no cierre los puños y a Mujyeong que estire el brazo. Entonces anuncia que el próximo ejercicio será de respiración. Los chicos se alinean y siguen el conteo para el ejercicio de respiración. Mugung comenta que este es fácil y que todos están yendo bien. Entonces observa a Muyul, reflexionando sobre el tiempo que el chico pasó con Mujin. Demuestra una flexibilidad impresionante, sorprendiendo a los otros monjes con su habilidad. Mujin reflexiona sobre Muyul, el chico que lo sacó de la disputa para convertirse en un verdadero discípulo. Observa a Muyul, habilidoso, pero de razonamiento simple. Entonces recuerda a Mujyeong, quien le dio una paliza a Mutai. Mugung concluye que, aunque todos puedan ser impresionantes, se esforzará para acompañarlos. Jeonseon reflexiona sobre la drástica mejora de Mujin en tan poco tiempo. Podía sentir el temperamento y el potencial del chico, pero la preocupación de Beopgan lo dejó intrigado. Entonces, el maestro ordena que Beopgan convoque a Mujin. Jeonseon explica que esto no es algo que pueda resolverse solo entre ellos dos. Sería mejor encontrar a Mujin personalmente y discutir el asunto directamente con él. Mujin se presenta ante el maestro, que está sentado a la mesa. Mirando al hombre, cuestiona qué está sucediendo. Mujin se pregunta por qué fue llamado solo para ser observado en silencio cuando debería estar entrenando. Siente que no es solo la forma en que el maestro lo mira, sino que está siendo medido de arriba abajo. El chico siente que cada aspecto suyo está siendo juzgado. Entonces flexiona los músculos y afirma que aún no está en su mejor forma para una competencia. Jeonseon pregunta qué está haciendo, y Mujin responde que solo estaba posando un poco. El maestro comenta que ya hace tiempo desde que conversaron, y el chico concuerda en que no se hablan desde el incidente. Mujin recuerda la pelea y pregunta si la convocatoria tiene alguna relación con aquello, pero Jeonseon toma un sorbo de té y dice que no, solo necesitaba verlo por sí mismo. Jeonseon afirma que ahora que lo vio, está seguro de algo, y Mujin pregunta de qué está seguro. El maestro comenta que se desarrolló mucho más rápido que los otros novatos y que los rumores sobre su fuerza eran verdaderos, pero revela que esa no es la única razón por la cual lo llamó, preguntando si el desarrollo notable se debe a los métodos de entrenamiento de su clan. El chico prevé que esto solo llevará a problemas y que pedirán entrenar a la manera Shaolin. Mujin pregunta si el maestro quería ver si sus métodos de entrenamiento son realmente mejores que el camino Shaolin, pero él lo niega. Entonces Jeonseon explica que Shaolin no es un lugar tan inflexible y que le gustaría sugerir algo. El joven monje recuerda al maestro Yejeon gritando sobre el entrenamiento, entonces pregunta qué tenía en mente. El maestro explica que la razón por la cual Shaolin sobrevivió por 1000 años fue por adaptarse, pero Mujin dice que no entiende. Entonces Jeonseon propone que, si el chico puede probar el valor de
los métodos de su clan, podrán incorporarlos a los suyos. Se refiere a aquellos métodos de entrenamiento peculiares, dejando a Mujin sorprendido. El chico se pregunta qué significa eso y si realmente aceptarán sus métodos de entrenamiento. Como maestro del salón Arat, Yeonseon era un monje en busca de la iluminación, dispuesto a tomar decisiones difíciles para el desarrollo de Shaolin. Introducir los métodos de entrenamiento de Mujin era un riesgo, y sería mejor probarlos primero con los jóvenes discípulos del salón Arat. Si algo salía mal, sería castigado, pero decidió que valía la pena arriesgarse para continuar desarrollando la rica historia de Shaolin. Después de todo, si el método de entrenamiento fuera realmente eficaz, podría muy bien fortalecer la fundación del templo. Mujin se niega y pregunta por qué debería ser él. El maestro Yeonseon lo mira con severidad. Entonces grita de vuelta, preguntando quién más podría ser, y el chico argumenta que hay más de 70 novatos y que tiene su propio entrenamiento que hacer. Además, comenta que los otros discípulos lo tratan como una aberración y no aceptarían sus instrucciones. En realidad, sería bueno si entrenara a los discípulos novatos, ya que ahora forma parte de Shaolin, pero no quería tener que usar a esos mocosos. Mujin entonces dice que, si realmente quieren probar sus métodos, él tiene algunas condiciones. Más tarde, los jóvenes monjes duermen profundamente en sus habitaciones, y de repente, los chicos son despertados con un grito para que se levanten. Salen corriendo de la habitación, y uno de ellos pregunta si ya es hora del entrenamiento de la mañana, pues la campana aún no sonó. Una voz ordena que corran al campo de entrenamiento, pues no fueron a Shaolin para dormir. Los monjes se quedan parados afuera, sin entender qué está sucediendo. Entonces ven a Mujin parado en el patio con el maestro Yejeon y Beopgan. El maestro explica que la razón de haberlos despertado más temprano es porque añadieron algunos ejercicios de calentamiento al entrenamiento de la mañana. Además, el maestro Yejeon anuncia que las sesiones de entrenamiento de la mañana ahora serán lideradas por Mujin. Como era de esperarse, los otros novatos no reaccionan bien a la noticia, ya que tienen la misma edad y él no es popular entre ellos. Pero ahora que está al mando, el chico sabe que no puede demostrar debilidad. Entonces grita pidiendo atención, activando su modo profesor. Mujin anuncia que, a partir de hoy, el entrenamiento de la mañana seguirá los métodos de su clan. Declara que, durante ese tiempo, ya no es más uno de ellos, y que todos deberán referirse a él como instructor. Observando desde lejos, el maestro Yejeon comenta que el pequeño bribón nunca deja de sorprender. Beopgan nota la mirada determinada en los ojos del chico. Mutae desdeña la situación, mientras otro monje sonríe detrás de él. El grupo se burla de la idea, cuestionando por qué deberían escucharlo. Mujin pregunta si se están riendo. Desafía a todos a ver si todavía estarán riendo al final del entrenamiento de aquella mañana, haciendo que los otros retrocedan. El joven instructor llama a todos los que tienen problemas con él y que estaban riendo para que den un paso al frente. Cuando el grupo avanza, Mujin los desafía, prometiendo que, si vacila por un momento, renunciará al cargo y se unirá a ellos como otro discípulo. Mujin se posiciona en el centro del patio, rodeado por los monjes, y pregunta si son todos. Entonces declara que enfrentará a todos de una vez y se prepara para la pelea. A su comando, los chicos avanzan corriendo en su dirección. El grupo lo ataca simultáneamente con una secuencia de golpes. De repente se detienen, y uno de los monjes pregunta a dónde se fue. Mujin reaparece agachado entre ellos y cuestiona si eso es todo lo que tienen. Con un movimiento rápido, se posiciona detrás de uno de los agresores. Entonces lo agarra en una llave de brazo, mientras los otros gritan para que el chico haga algo. Mujin prepara el puño de eslabón de cadena y ataca a los dos monjes frente a él. Entonces, todos los agresores caen derrotados al suelo. Mira al resto del grupo y pregunta si alguien quiere más. Los otros discípulos permanecen en silencio, y Mujin afirma que hablaba en serio. Señalándolos, declara que, desde ese momento en adelante, él está a cargo del entrenamiento y todos deben llamarlo instructor. Inicia el conteo para las flexiones, advirtiendo que, si el vientre de alguien toca el suelo, recibirá el doble de sacos de arena. Los jóvenes monjes hacen el ejercicio, y Mujin instruye que, en el 2, deben extender los brazos y levantarse. Observando la escena, Beopgan reflexiona sobre lo hábil que es ese pequeño bribón. Concluye que Mujin debe haber tenido experiencia de enseñanza en casa, y el entrenamiento prosigue sin problemas. Pero no supervisó a todos los 70 discípulos solo, transformando a Mugyeong, Mugung y Muyul en instructores asistentes. Los nuevos asistentes ayudan a corregir la postura de los demás, permitiendo que Mujin supervise y entrene mejor a todos. Cree que enseñar a otros niños de la misma edad ayudará a Mugyeong con su autoestima. Beopgan, casi más un soldado que un monje, encontró el método de entrenamiento ideal gracias a Mujin. Reflexiona sobre cómo esos niños estaban jugando hace poco tiempo y ahora entrenan con seriedad. Beopgan aconseja a Mujin que sea suave al principio y duro si se pasan de los límites, mientras el chico grita preguntando si todos aprendieron la lección. Y aunque siendo novatos, los resultados llegan rápido, con la fuerza y el tono muscular mejorando visiblemente. Mujin se acerca a los monjes adultos y pregunta si lograron hacer lo que había pedido. Con el tiempo, vieron los efectos claros del entrenamiento y pasaron a confiar completamente en el chico, confirmando que todo fue conseguido. Entonces celebra, pues los equipos finalmente llegaron. Era lo que había pedido al maestro a cambio de enseñar a los niños, un conjunto completo de musculación con banco, barra y discos. El chico nota que, con excepción de la barra, todo es de madera, pero cree que debe funcionar, ya que puede usar los sacos de arena como mancuernas. Incluso con los 3 pequeños ayudantes, había límites para enseñar a más de 70 niños, y eso comenzaba a afectar el entrenamiento personal. Entonces, todo ese equipo fue hecho a su pedido personal. Mujin se anima con la idea de poder hacer los 3 grandes levantamientos en Shaolin y asegura que eso hará a los niños más fuertes. Por medio de entrenamiento constante, alcanzó un nuevo nivel, de hecho, varios niveles nuevos. La barra y los discos pesaban casi 90 kilos, y con apenas 13 años, Mujin ya estaba creciendo rápido. Entonces comienza a hacer una serie de sentadillas con la barra en la espalda. Mujin flexiona el brazo, calculando que el total en los 3 grandes levantamientos debe ser de 230 kilos. Flexiona los músculos, creyendo que probablemente lograría alcanzar 300 kilos para una repetición máxima. Y fue así como las cosas sucedieron. Las estaciones cambiaron del otoño a la nieve, y de la nieve a la explosión de verde de la primavera. 20 de los novatos dejaron el templo Shaolin. Esos eran los que no lograron dominar las artes marciales dentro del año. Maestro Yejeon informa a Yeonseon que casi 50 niños permanecieron, casi el triple de la última vez. Yeonseon ríe y dice que todo es gracias a Mujin. El maestro se convierte en uno de sus mayores apoyadores y pregunta si pueden conseguir más equipos para el salón Arat. Habiendo visto los claros beneficios de los métodos de entrenamiento de Mujin, quería obtener el máximo de equipo posible, pero por grande que fuera el templo Shaolin, había un límite para lo que era posible dentro del presupuesto. Entonces Yeonseon reflexiona que, después de 50 años buscando la iluminación, la prueba de admisión no puede llegar pronto. Esa era la última prueba que los novatos enfrentaban para ser seleccionados como discípulos. Si
la prueba demostraba la eficacia de los métodos de entrenamiento, el Salón Arad podría conseguir todo el equipo con el que soñaban. Ese año, Muhin alcanzó la pubertad, creció más de 10 centímetros y su total en los 3 grandes levantamientos era de 400 kilos para 12 repeticiones. Alcanzar solo 400 kilos después de 1 año y 9 meses puede parecer lento para algunos, pero Muhin no era un fisicoculturista, sino un artista marcial. Músculos muy grandes pueden convertirse en un impedimento para los movimientos de las artes marciales, así que ganó volumen solo lo suficiente. Su físico era comparable al de una celebridad de TV famosa por estar en forma. Muhin ya no estaba construido como el entrenador Gang Yeok Choi, ahora estaba definido como un artista marcial con cada músculo bien visible. En el apogeo del entrenamiento del chico, Jeonseon se aventura fuera del Salón Arad, se presenta al monje abad, informando sobre la prueba de admisión en 5 días, y es invitado a entrar. El abad dice que ya recibió la noticia de que él trajo a la mayoría de los niños para la prueba de admisión. Jeonseon atribuye el éxito a la profunda virtud del monje abad. El abad comenta que él debe sentirse bastante confiado, y Jeonseon confirma que tiene motivos para ello. Entonces se inclina y afirma que humildemente cree que esta prueba de admisión será muy diferente de las otras. Ese era Jeoncheon, el abad de Shaolin. Miembros de alto rango de todos los salones se reúnen en el Salón Arad para la prueba de admisión. Gracias a Muhin, 49 niños llegan a la prueba, quedando 42 después de que algunos se fueran. Todos estaban reunidos para ver por sí mismos ese resultado increíble, y Jeonseon concuerda con otro maestro que no sería bueno guardar eso solo para ellos. Un monje cuestiona si el alto número de niños restantes es gracias a la bondad del maestro Jeonseon, pero Yegol no está de acuerdo. Yegol, el jefe de asuntos externos, explica que el propio maestro le dijo que esta camada de discípulos es excepcionalmente habilidosa, entonces lo invita a ver por sí mismo. El otro monje se sorprende con el físico de los niños que pasarán por la prueba de admisión. Comenta que, por la apariencia, parecen discípulos de segunda generación, y Yegol confirma que eso prueba algo, y es por eso que está tan confiado. Jeonseon se posiciona frente a todos y agradece por tomar un tiempo de sus agendas para asistir. Anuncia que será breve, ya que hay tantos niños, y que comenzarán inmediatamente. Muhin le dice a Mugun que no tenga miedo y a Mugyeon que no se ponga nervioso. Entonces se vuelve hacia Muyul, pero decide dejarlo pasar. Se vuelve al grupo y los invita a divertirse. Un joven monje avanza corriendo hacia el desafío. La prueba es observada por los futuros maestros de cada salón, quienes elegirán a un niño como discípulo de la tercera generación. Generalmente, los discípulos de la segunda generación desafían a los novatos solo para sentir sus habilidades, pero a veces se sorprenden. El chico ya intercambió más de 20 golpes y aún parece fuerte. El abad comenta que el nivel de los niños es impresionante, pero Jeonseon responde que aún no ha visto ni la mitad. Entonces pide que el abad espere para ver más antes de juzgar. Jeonseon no muestra ansiedad, demostrando cuánto confía en aquellos niños. La campana suena y el próximo discípulo es llamado, el novato Muyul. Muhin se acerca al amigo y pregunta si recuerda lo que le dijo. Muyul confirma que debe salir, relajarse y divertirse. El chico entonces sonríe con confianza. Ya posicionado en el patio, anuncia que está listo. El desafío comienza y Muyul avanza para asestar el primer golpe al oponente. El discípulo mayor observa y percibe cuántas formas ya ha dominado, y en ese caso, se prepara para la siguiente fase de la pelea. El discípulo mayor decide probar la habilidad de Muyul de ajustar y aplicar técnicas de artes marciales, y el chico avanza al ver una apertura. Con un giro rápido, el discípulo senior intenta contraatacar, pero Muyul esquiva y lanza su propio golpe. El monje bloquea el ataque y se pregunta cómo un discípulo novato puede ser tan rápido. De cualquier forma, prepara un puño y avanza, seguro de que lo atrapó, pero el chico esquiva ágilmente por debajo del golpe. Los maestros que observan desde el balcón reaccionan sorprendidos. Uno de ellos comenta que el movimiento del chico es increíble, casi como un instinto animal, y que es capaz de reaccionar a esos instintos con increíble flexibilidad y forma. Entonces Yegol le dice a su discípulo, Beofieon, que mire con atención. Declara que aquel niño será el próximo discípulo bajo su tutela, pues podría fácilmente dominar los 5 puños de Shaolin. El desafío termina, y Muhin reflexiona que la increíble flexibilidad de Muyul es una habilidad impresionante. Recuerda cómo hizo que Muyul practicara la transición de una forma a otra, sin preocuparse por el flujo. Como resultado, todos los movimientos y el flujo de fuerza interior fueron programados en la memoria muscular. El abad pregunta a Jeonseon cómo logró entrenar a los niños a ese nivel, y él responde que el abad aún no ha visto nada. Muhin se acerca y le dice a Mugun que simplemente no se ponga nervioso. El chico se prepara para la pelea y niega con vehemencia que estuviera nervioso. Los maestros en el balcón cuestionan si aquel puede realmente ser un discípulo novato. El discípulo de la segunda generación encara el tamaño del oponente. Se sorprende con la altura del chico. Mugun reflexiona sobre los 2 años de entrenamiento intenso por los que pasó para llegar a aquel día. El desafío comienza, y avanza corriendo hacia el oponente. Mugyeon pregunta a Muhin cómo cree que Mugun lo hará. Muhin explica que, a pesar de la fuerza, le faltaba flexibilidad, pero la extrema ética de trabajo lo ayudó a superar eso. Esa combinación de entrenamiento transformó a Mugun en un tanque de alto daño, y él golpea al oponente. El discípulo mayor es empujado hacia atrás por el impacto. Percibe que no puede contener la fuerza interior contra tanto poder. Entonces decide usar un impulso de energía para ver cómo se desarrolla la pelea. El monje mayor concentra la fuerza en el puño y asesta un contraataque directo en el pecho de Mugun. El oponente lanza un golpe poderoso, pero el chico se prepara para esquivarlo. Sorprendidos, los maestros en el balcón observan la pelea. Uno de ellos comenta que el niño no es solo poderoso, sino que también mezcla fintas en el combate, siendo el único en luchar de igual a igual. Entonces maestro Yedam se acerca a los otros discípulos y comenta que no está nada mal. Ellos lo saludan, y el maestro pregunta si aquel niño llamó la atención. Yedam observa que el chico se esfuerza para minimizar movimientos innecesarios, lo que es evidencia de trabajo duro. Afirma que, a ese nivel, el joven monje podría muy bien convertirse en el portaestandarte de Shaolin. Consciente de que todos lo observan, Mugun se prepara para mostrar la fuerza, pero se descuida y es golpeado por un puño directo en el estómago. Desde el balcón, maestro Yedam y los discípulos observan la escena en silencio. Un maestro comenta que aún depende de florituras, y Yedam concuerda en que el niño aún necesita aprender. Después de la pelea, Muhin le dice a Mugun que no se abata, pues todos cometen errores. Entonces Mugyeong es llamado para el próximo desafío. Muhin lo observa con una expresión seria en el rostro. Mugyeong se prepara para el desafío, siendo más peligroso que Muyul o Mugun. Ataca al oponente con una secuencia ininterrumpida de técnicas. El discípulo mayor se cuestiona sobre cuántas técnicas aprendió, como si no hubiera nada que no supiera. Muhin observa la pelea con atención, deseando que el amigo continúe
continúe así, quitando un pequeño error al inicio, la pelea va bien, pero un problema comienza a surgir. Conforme el desafío se extendía, Mu-Hyung comenzó a dejarse llevar por la emoción del combate. Uno de los maestros declara que el desafío está completo, pero el chico ignora el llamado y continúa atacando al oponente. Aprieta el puño y se pregunta sobre aquella nueva sensación de alegría. Entonces se entrega completamente al placer de la pelea. Mu-Jin reconoce el estado de furia berserker del amigo, y mientras una intención asesina lo domina, Mu-Jin grita para que salga de aquel estado. Sentado en un tejado, un hombre bebe de una calabaza y comenta que el ruido lo hizo pensar que el abad estaba dando una fiesta, pero supone que es la prueba de admisión. Observa a un monje ágil esquivar a un oponente más grande y comenta que el grandulón sería perfecto para Yedam. Entonces la atención se vuelve hacia otro monje que bloquea un golpe con una sonrisa, y él expresa interés. El observador en el tejado se emociona y declara que aquel monje es perfecto. Decidido, salta del tejado hacia el patio, afirmando que el luchador es suyo. En el patio, uno de los monjes es arrojado con fuerza contra el suelo. El oponente se prepara para usar la técnica de las 18 manos de Dharma. Desde un balcón, el abad y otros maestros observan la escena desarrollarse. El golpe alcanza el suelo y causa una gran colisión, pero una mano intercepta el brazo del atacante antes de que pueda completar el movimiento. El hombre del tejado aparece en medio de la pelea, sujetando al agresor mientras bebe tranquilamente. Uno de los monjes lo reconoce como hermano Yewan y él confirma su identidad. Desde el balcón, Yedam lo reprende por atreverse a beber dentro del templo. Yewan lanza la calabaza de vuelta hacia él y pide que el hermano Yedam no haga ese tipo de bromas. Yedam atrapa la calabaza y, al percibir que contenía solo agua, continúa el sermón diciendo que, aunque aprecian el trabajo duro, existen límites que no pueden ser cruzados. Yewan se gira hacia todos y anuncia que sintió que debería ser el quien acogiera a aquel chico. Uno de los maestros comenta con otro que el chico es verdaderamente capaz, pero complementa que alguien necesita enseñarle a controlar el deseo de sangre, sugiriendo a Yewan, el líder de la Brigada del Demonio de la Muerte. La Brigada del Demonio de la Muerte es el único grupo en Shaolin libre del voto de no matar, dedicada a proteger a la población de fuerzas malignas. El abad concuerda en que tal vez sea lo mejor, pues bajo la tutela de Yewan, el joven podría aprender a controlar el ímpetu. Yewan se acerca a Mu-Hyung-gi, dándole una palmadita en la cabeza, dice que parece que ahora él es uno de ellos. El joven monje reacciona al toque. Yewan se divierte con la reacción y comenta que finalmente encontró un discípulo más salvaje que él. Después de elegir a Mu-Hyung como discípulo, simplemente salta de vuelta por encima del muro, perdiendo el interés en el resto de la prueba. La situación deja a todos confundidos por un momento, pero pronto los ánimos se calman y las pruebas continúan. El discípulo de segunda generación que examina a todos se pregunta a quién diablos se enfrentará a continuación. Entonces el novato Mu-Jin es llamado a presentarse. Mugung analiza al nuevo oponente y nota que, aunque no parece especial, también posee la constitución de un luchador de fuerza bruta. En el balcón, uno de los maestros le dice al abad que, si tuviera que elegir al mejor discípulo, seleccionaría a aquel chico sin dudarlo. El abad pregunta el motivo de la elección, y el maestro explica que Mu-Hyung podría algún día dominar todas las técnicas de Shaolin, pero afirma que Mu-Jin es el niño que podría llevar a Shaolin al siguiente nivel, mientras el joven se prepara para el combate. En un recuerdo, Beopgan encuentra a Mu-Jin meditando y lo llama. El chico explica que estaba con dificultades en algunas técnicas, así que decidió meditar un poco, pero Beopgan cuestiona sobre las técnicas que ya había dominado. Mu-Jin aclara que intentaba resolver un problema con el cultivo, y el maestro pregunta si alcanzó un avance en el camino del vacío. Responde que aún no, pues ha tenido problemas para controlar el y en ciertas ocasiones, y Beopgan pregunta cuándo ocurre eso. El joven monje revela que ocurre cuando está durmiendo o cuando no está respirando. Beopgan queda confundido y pregunta cómo eso puede ser un problema. Mu-Jin explica que existen varios momentos en que se deja de respirar, como al comer o beber, y el maestro entiende que la preocupación es sobre cómo reunir y en esos momentos, con los brazos cruzados, Beopgan concluye que los genios son extraños y que nunca había pensado en algo así. Entonces una idea surge en su mente, se gira y pregunta a Mu-Jin si ya ha oído hablar de la técnica de la camisa de hierro. El chico la describe como una técnica de tercera categoría usada por bandidos. Beopgan explica que, originalmente, la camisa de hierro era una famosa técnica fundamental de Shaolin para endurecer el cuerpo, pero acabó cayendo en desuso. Dice que la técnica no era útil contra maestros de élite, pues no lograba detener sus técnicas de espada o puño. Beopgan explica que el mundo cree que la técnica de la camisa de hierro sirve para endurecer la piel, pero eso es solo la mitad de la verdad. La verdadera técnica, revela, consiste en absorber el y a través de la piel. Mu-Jin reacciona a la revelación, y el maestro cuenta que la versión conocida vino de un discípulo que no la dominó completamente. Entonces el joven percibe que, si domina la técnica, podrá absorber y en cualquier momento, incluso comiendo o durmiendo. Imagina que, si entrena el cultivo fluido sobre eso, el efecto sería multiplicado. Después de concluir que el secreto es absorber y que el endurecimiento de la piel es un efecto secundario, pasa a considerarla inútil, pero se detiene por un momento, reconsiderando. El joven tiene la idea de combinar la técnica fundamental de Shaolin con el conocimiento moderno de gimnasia que aprendió. Con el puño cerrado, percibe que tal vez haya encontrado una buena utilidad para ella después de todo. Para convertirse en un discípulo de tercera generación, era necesario dominar 3 técnicas marciales, y Mu-Jin ya había dominado cada una de ellas hasta el 10º nivel, pero como aprendió mucho más rápido que los otros, rápidamente se quedó sin cosas que aprender. Logró llegar lejos llenando los vacíos con el conocimiento de gimnasia, pero necesitaría crear su propio estilo para el futuro. Beopgan observa al discípulo y cree que, si alguien puede encontrar un camino, ese alguien es Mu-Jin. De vuelta a la conversación, Mu-Jin pide con entusiasmo que el maestro le enseñe la técnica de la camisa de hierro. En el presente, Mu-Yul observa a Mu-Jin en el patio de pruebas y pregunta a Mugung qué está haciendo ahora. Mugung responde que siempre ha sido así, y Mu-Yul concuerda en que eso no es anormal para él. El joven monje se golpea para entender la sensación del impacto y acostumbrarse a la técnica de la camisa de hierro. Entonces se concentra para descubrir cómo hacer que el y absorbido funcione a su favor. El oponente se sorprende con la cantidad de y proveniente de un novato. Él combina el y del cultivo y lo utiliza a su propia manera. Mu-Jin anuncia que es hora de mostrar su nueva colaboración de artes marciales. Reflexionando, el abad piensa que la expresión llevar a Shaolin al siguiente nivel suele reservarse para hablar de otra persona. A la distancia, un maestro y su discípulo anuncian que finalmente llegaron al salón Arak. Pidiendo disculpas por querer ver aquella prueba en particular, el maestro escucha a Beopgeon responder que no fue nada. Continuando, dice que cargarlo hizo la caminata más larga, pero lo vio solo como un paseo más demorado. Llamándolos para que se acerquen, el anciano es advertido por Beopgeon de que no podrá ver mucho desde esa distancia. Comentando que es demasiado inexperto para juzgar a un discípulo, su maestro afirma que es mejor que Beopgeon observe por ellos y decida. Desde la multitud, observan cuando Mu-Jin es llamado para avanzar. Impresionado con la forma perfecta del joven, el
viejo maestro se pregunta si aquello sería el cultivo fluido. Mugung se prepara para el combate. Con el inicio de la pelea, Mujin avanza rápidamente hacia su oponente. Mugung se sorprende con la velocidad explosiva y cuestiona qué técnicas conoce aquel niño. Mujin combina la técnica de los pasos de los 9 palacios con la palma de Wang Jin. Mugung ve el puño del centro del corazón viniendo en su dirección. Preparándose, ajusta el cuerpo para recibir el impacto del golpe. Combinando los pasos de los 9 palacios y la pierna del viento de otoño para fortalecer la parte inferior del cuerpo, usa la palma de Wang Jin para el centro y aumento de poder. Al final, añade la primera forma del puño de eslabón de cadena para fortalecer los hombros, combinando la esencia de todas las técnicas. Con el impacto, su oponente es empujado hacia atrás, revelando su arte marcial híbrida. Mujin entonces avanza para asestar su segundo ataque. Mugung mira sus propias manos, pues nunca sintió algo así en 10 años bloqueando ataques. Preparándose nuevamente, ve el segundo golpe de su oponente acercarse. Mugung se mueve hacia el lado, esquivando el puñetazo, pero el golpe era una finta, y Mujin lo sorprende con un movimiento rápido de los dedos. Entonces, asesta un puñetazo de verdad, interceptado por el puño de Mugung. Mugung se sorprende con la fuerza del agarre de su adversario. Incapaz de contenerse, Mujin asesta una secuencia de golpes contra él. Observando la pelea, el maestro se pregunta cómo es posible crear tanto poder con tan poca experiencia. Limitándose a técnicas fundamentales de puño, palma, pierna, dedo, mano y pie, sus ataques siguen simples. Incluso usando técnicas básicas de cuerpo superior e inferior, está sobrepasando al oponente. Entonces, el maestro percibe que, en vez de avanzar a la siguiente habilidad, hubo la combinación de las técnicas básicas en nuevas. Declarando que el chico está en el camino para convertirse en un gran maestro, cuestiona si estaría recorriendo el mismo camino que él. Volteándose hacia el discípulo, lo llama por su nombre, Beopjeon. Pidiendo ayuda, solicita que lo lleven al centro del campo de entrenamiento. Sonriendo, Mujin se siente emocionado por finalmente estar en el Murim. Recordando casi 2 años de entrenamiento, recuerda que nunca pudo mostrar su verdadera fuerza. Ahora, finalmente puede probar la fuerza total sin preocuparse por el oponente en un verdadero desafío. Sintiendo la tensión de enfrentar a alguien fuerte, también experimenta la alegría de poner todo lo que aprendió a prueba. Con los sentidos agudizados, el mundo parece desacelerar alrededor, pero percibe al oponente retrocediendo y cuestiona por qué se está alejando. Confundido, Mujin se voltea, intentando entender qué está sucediendo. Entonces, nota a la multitud abriéndose como el mar rojo para Beopjeon, que camina cargando al maestro. Desde el balcón, el abad de Yedam reaccionan al ver al recién llegado. Saltando hacia el patio, saludan al maestro Yongwan como un honor. Inclinándose en respeto, todos los discípulos dejan a Mujin confundido sobre quién sería aquel hombre. Acercándose, el abad escucha al maestro Yongwan disculparse por interrumpir la prueba, pero responde que él ciertamente tiene sus razones. Explicándose, el maestro Yongwan dice que se acercó para hacer una pregunta al niño, dejando a Mujin confundido. A continuación, pide que el joven retire las vestiduras. Aunque no está totalmente satisfecho con su propio físico, Mujin se quita la ropa, pues no tiene de qué avergonzarse. Comentando, la multitud habla sobre la forma física, considerada ideal para un artista marcial. Entonces, el maestro pregunta si hubo entrenamiento específico del cuerpo para las 6 formas fundamentales de Shaolin usadas. Sorprendido, Mujin se pregunta cómo él podría saber. Considerando la vasta cantidad de técnicas de Shaolin, cuestiona por qué Mujin eligió aquel método en vez de aprender otros. Explicándose, el joven dice que, por no ser muy inteligente, encontró las técnicas que funcionaban mejor para sí y las combinó. Después de todo, no es el Mujin original de la historia. Sin confianza de que podría aprender técnicas avanzadas con la misma facilidad que Mujin, hizo su elección. Entonces, desarrolló la técnica híbrida, combinando las formas básicas en un método eficaz. Necesitando solo aprender a mover el y alrededor del cuerpo en las proporciones correctas, se enfocó en eso, y para soportar el poder del y amplificado, hizo el cuerpo lo suficientemente fuerte para aguantarlo. Observando, el maestro comenta que hubo dominio del paso del viento de otoño y uso de disciplina extrema para contener el poder arrollador. Concluyendo, afirma que, en esencia, el joven creó su propia arte marcial, dejando a Mujin pasmado. Comunicando al abad el deseo de poner a Mujin como discípulo de Beopjeon, el maestro Yongwan escucha la pregunta sobre tomarlo como discípulo de tercera generación. Más tarde aquella noche, Mujin se encuentra completamente confundido con los acontecimientos recientes. Ya en el salón del maestro del salón Arat, Mugung cuestiona qué hay de tan especial en aquel sujeto. Reflexionando, piensa que el maestro no parecía estar en buena forma, mucho menos como un practicante regular de Shaolin. Tampoco recuerda haber escuchado aquel nombre en el universo de Gyeongga, cuando el abad entra a la sala. Entonces, Mugung pregunta al abad si conoce al maestro Yongwan, pero el líder del templo afirma que no. En otro lugar, el abad dice a Mujin que lo llamó para hacer algunas preguntas y contar cosas que él necesita saber. Entonces, revela que esas cosas son sobre el venerable Yongwan, su nuevo maestro. Empezando a contar, el abad dice que, en cierto momento, fue considerado el mayor guerrero de todo el mundo. Recordando el pasado, afirma que, cuando su generación era apenas de segundos discípulos, el maestro Yongwan ya había alcanzado algo notable con solo 32 años. En aquella época, estaba a punto de superar el nivel de la generación anterior, y todo el templo preveía que se convertiría en el mayor del mundo en 10 años. Entonces, Mujin pregunta cómo alguien así acabó en el estado en que está ahora. Revelando la razón, el abad dice que todo sucedió por causa del ataque del culto demoníaco. Reaccionando a la mención del culto demoníaco, el joven demuestra sorpresa. Confirmando, el abad cuenta que, en medio del periodo pacífico como segundo discípulo, el culto los atacó. Juramentados a proteger toda la vida, los monjes de Shaolin fueron a la guerra para detenerlos, pero cosas terribles pueden suceder en el campo de batalla. Considerado demasiado precioso para la próxima generación de Shaolin, el maestro Yongwan fue prohibido de ir a la guerra. En su lugar, los maestros de la generación Gon y los primeros discípulos de la generación Yeon partieron para el combate. Consciente de que las fuerzas principales luchaban en otro lugar, el culto demoníaco envió su escuadrón de élite para Shaolin, donde apenas el maestro y los jóvenes discípulos habían permanecido. Pero, en aquella época, el maestro ya era uno de los mayores guerreros de la tierra, y el escuadrón de élite no consiguió derrotarlo. Sin embargo, los discípulos de segunda y tercera generación que quedaron en el templo no eran rival para el culto demoníaco. Sin oportunidades contra los invasores, los jóvenes discípulos fueron fácilmente superados. Entonces, los enemigos usaron esa debilidad a su favor. Durante la invasión, uno de los enemigos ataca al maestro Yongwan. Al percibir que los jóvenes discípulos estaban en peligro, él se voltea inmediatamente. Saltando sobre el templo, el maestro intenta alcanzarlos lo más rápido posible. La arremetida de los enemigos resulta en un ataque violento. Herido, Yongwan se coloca frente a los discípulos y jura que los invasores no saldrán de aquel lugar. Arrojándose contra ellos repetidamente, intenta salvarlos a cualquier costo, y con cada
cada arremetida, recibe más y más heridas fatales. Lamentando, el abad dice que, si hubieran simplemente muerto y el maestro hubiera sido perdonado, todo sería diferente. Entonces, Mujin pregunta si esas heridas son la causa del estado actual del maestro, y el abad confirma que sí. Entonces, el joven deduce que todo lo que necesita es tratamiento y se ofrece para ayudar. Sorprendido, el abad cuestiona si él realmente cree que puede curarlo. Interviniendo, otro maestro dice que hasta el gran elixir falló y pregunta que lo hace pensar que lo conseguiría. Aclarando, Mujin dice que sería imposible restaurar totalmente la fuerza interior del maestro o su recuperación física como antes, pero cree que, como mínimo, podría hacerlo caminar nuevamente. Mencionando el asunto, el maestro Yeonseon comenta que tal vez Mujin haya escuchado del director sobre los problemas de rodilla del hermano Beokan. Entonces, el abad pregunta si los métodos usados en Beokan funcionarían en el maestro, mientras Yeonseon confirma con la cabeza. Fue mostrado el proceso de cura de las rodillas de Beokan, además del método de entrenamiento que elevó el nivel de los discípulos. Cuestionando, el abad pregunta si todo aquello es verdad, y el maestro responde que la prueba de admisión de aquel día lo probó. Indagando más, pregunta si aquel método de entrenamiento podría curar el cuerpo del maestro, pero Mujin afirma que sus métodos solos no serán suficientes. Empezando a explicar, dice que necesitará algunas cosas, pero el abad golpea con la mano en la mesa. Declarándose, el líder del templo afirma que Shaolin hará todo lo que sea necesario para ayudar al maestro. Todos los practicantes del Murin buscan desarrollar músculos y huesos, haciendo que varias facciones intenten encontrar formas de controlar eso. Todo fue intentado, desde acupuntura básica y tónicos hasta tratamientos místicos y la ruptura de los huesos de niños. Shaolin pasó por muchos intentos y errores en el tratamiento de Yongwan, pero nadie tuvo éxito y la situación acabó empeorando. Cambiar huesos y músculos con seguridad lleva tiempo y esfuerzo, pero la prueba de admisión mostró que los métodos de Mujin eran eficaces, y como el abad vio esos resultados con los propios ojos, tenía certeza de que aquel niño podría curar al maestro Yongwan. Afirmando su decisión, el abad dice que, si más del gran elixir fuera necesario, él mismo hará el sacrificio. Declarando enseguida, afirma que cortará el propio brazo para eso, así como el gran llega antes de él, pero aquello estaba lejos de ser lo que Mujin necesitaba, y él pregunta si existen técnicas en Shaolin que lidien con el I del trueno y el I Yang supremo. Confusos, el abad y el maestro Yeonseon se miran entre sí ante la pregunta del joven. Confirmando, el líder del templo dice que tales técnicas existen, pero cuestiona el motivo. Más tarde, Mujin es invitado a entrar en una sala donde el abad y otros maestros lo esperan. Presente en la sala, Yeongon actúa como jefe del salón de disciplina y maestro de Beokan, y el hermano Yedam, practicante de la técnica del cuerpo inmóvil de diamante, también se encuentra allí. Comentando, Mujin dice que escuchó los detalles en el camino y deduce que Yeongon debe ser el maestro de Beokan. Adelantándose, los dos maestros dicen para él hablar lo que necesitan hacer, pues harán cualquier cosa para ayudar al maestro Yongwan. Entonces, Mujin arremanga la manga del brazo. Pidiendo algo específico, solicita que demuestren la más débil palma divina del trueno en su brazo. Cuestionando, Yeongon pregunta qué quiere decir con un pedido tan extraño. Explicando, el joven dice que presumió que planeaban un procedimiento para quemar un bloqueo en un meridiano. Aclarando mejor, afirma que no necesita I del trueno suficiente para quemar, sino del menor flujo posible. Concordando en intentar, Yeongon se aproxima para tocar el brazo de Mujin. Entonces, usa una versión débil de la palma divina del trueno y pregunta cómo fue. Cuestionando nuevamente, Yeongon pregunta si la intención es electrocutar al maestro Yongwan, mientras Mujin se pregunta si aquello fue demasiado. Afirmando con firmeza, Mujin dice que el maestro Yongwan no aguantará tanto poder y que será necesario reducir la fuerza en más de la mitad. Cuestionando, Yeongon pregunta si aquello es un desafío y afirma con confianza que lo puede hacer. Intentando aconsejar cautela para tratar al maestro con seguridad, Mujin es interrumpido cuando Yeongon grita que lo puede hacer. Para tratar al maestro Yongwan adecuadamente, sería necesario equipamiento de fisioterapia que no existe en aquel mundo, pues él es más viejo y débil que Beokan. Partiendo de una idea simple, Mujin observa a Yeongon demostrar una versión extremadamente débil de la palma divina del trueno, que aprueba como perfecta. Buscando algo específico, él quería recrear un equipamiento encontrado en cualquier clínica de fisioterapia. En verdad, estaba recreando una máquina de terapia por estimulación eléctrica. Cuestionando, Yeongon pregunta si la intención es hacer que el I del trueno fluya hacia los músculos, y Mujin confirma que está en lo correcto. Explicando, dice que enviar un débil I del trueno a los músculos promueve la actividad muscular y la circulación sanguínea, aumentando la contracción y el crecimiento. Entonces, Yeongon cuestiona si solo dejar fluir el I puede causar todo eso y cuánto tiempo tomará el tratamiento para mostrar resultados. Afirmando, Yedam dice que necesitará examinar al maestro Yongwan directamente, pero que los resultados deberían aparecer en aproximadamente un mes. Preparándose para explicar, Mujin pasa a detallar cuál será la función del maestro Yedam. Dice que, al igual que el maestro Yonggon, será necesario usar el I Yang supremo, y Yedam acepta ayudar si sus técnicas son útiles. Avanzando, el maestro proyecta la palma con fuerza total en dirección a Mujin. Con el impacto, Mujin retrocede y le advierte que no puede hacerse de esa manera. Instruyendo, pide que no extienda el brazo, explicando que la técnica necesita ser mucho más débil. Demostrando, Mujin explica que, al usar el I Yang supremo, basta con apuntar la palma en la dirección general, de la misma forma en que el sol se posa en el cielo. En lugar de disparar la energía, orienta que ésta solo fluya suavemente desde la palma de la mano. Después del ajuste, Mujin analiza la temperatura y afirma que ahora está perfecta. Explicando la analogía, dice que, así como Yonggon actúa como una máquina de terapia por estimulación eléctrica, el papel de Yedam sería diferente. Actuando como una máquina de terapia por infrarrojo, Yedam necesitará mantener la técnica durante aproximadamente media hora. La energía térmica calentará la piel, aliviará la fatiga muscular y ayudará en la circulación, además de purificar músculos y articulaciones. Mientras la explicación prosigue, Yedam interrumpe y cuestiona si aquello realmente va a funcionar. Cuestionado, Mujin pide que aclare a qué se refiere, y el maestro pregunta si esas técnicas pueden realmente curar a su maestro. Reconociendo los logros, admite que el trabajo con Beokan y el Salón Arad fue impresionante, pero resalta que el caso del maestro es mucho más serio. Entonces, Yedam pregunta cómo pueden confiar en una técnica que solo el joven conoce. Comprendiendo la desconfianza, Mujin sabe que es un especialista a su manera y que todo lo que desea es ayudar. Revelando un detalle, queda claro que Mujin, como Ganyeok Choi, no era solo un entrenador personal, sino un fisioterapeuta certificado por el Estado. Profundizando aún más, estudió yoga, musculación y todos los demás ejercicios, llegando incluso a aprender sobre dieta y nutrición. Todo ese estudio surgió para recuperarse de una lesión grave, y el esfuerzo no solo lo curó sino que cambió su vida. Un recuerdo revela a un joven Ganyeok estudiando para la certificación, siendo especialista en entrenamiento, nutrición, yoga, pilates y técnicas de rehabilitación, era la persona correcta para la tarea. Si alguien en aquel
aquella era sería capaz de diagnosticar y tratar a Yongwan adecuadamente, esa persona era Mujin. De vuelta al presente, decide no contenerse y admite que quedó impactado con lo mala que era la condición del maestro. Afirmando su posición, dice que estudió técnicas de tratamiento y hará todo para mejorarlo, pero buscará otro camino si no les gustan sus métodos. Reflexionando, los maestros piensan que todos los métodos conocidos fallaron, pero aquella era una aproximación completamente nueva. Considerando la situación, evalúan que, si las técnicas del muchacho pueden ayudar al gran maestro, todavía existe una pizca de esperanza. Yedan no descarta esa esperanza sin un buen motivo. Confirmando, Yedan pregunta si tomará aproximadamente un mes, y Mujin responde que sí. Entonces, se decide que seguirán las instrucciones durante un mes, pero el maestro advierte que, si no hay mejoría, Mujin será castigado por crímenes contra los ancianos. Con calma, el joven afirma que entiende. Sonriendo, Mujin dice que eso significa que necesitan mejorar la precisión de las técnicas y los invita a intentar nuevamente. Percibiendo la situación, Yedan siente que tal vez él esté en lo cierto y que los gestos no parecen vacíos. Después de otra sesión, el abad despide a Mujin para que se prepare para el día siguiente. Entonces, el abad pregunta qué les pareció, y Yeongon comenta lo difícil que fue liberar una cantidad controlada de energía débil. Comentando con Yedan, dice que esto puede ser útil fuera del tratamiento, pues nunca pensó en usar las técnicas de esa manera. Explicando, el abad dice que el enfoque del Yang Supremo es similar al uso en las artes marciales para controlar el temperamento de una persona. Se muestra que los maestros de técnicas Yin secretas son fríos, mientras que los maestros de técnicas Yang y de fuego poseen personalidad impetuosa. El arte marcial Shaolin usa el Yang para combatir el mal, pero solo funciona cuando los Is de fuego y metal están en armonía. Partiendo de la idea de tratamiento, Mujin no pretendía usar el poder explosivo del Li, sino practicar un flujo débil y constante para crear paz. Admitiendo, Yedan reconoce que, al alcanzar su nivel, el poder puede salirse de control y que nunca se dio cuenta de que podría usar el Li internamente para templarlo. A continuación, se retira a sus aposentos para continuar el entrenamiento, y Yeongon decide hacer lo mismo. Sugiriendo, el abad comenta que, una vez dominada, la técnica podría enseñarse a los discípulos, pues sería de gran ayuda para quienes practican el Li de fuego. Al día siguiente, afuera del pabellón de Yongwan, Beopjeon saluda a los maestros y pregunta qué los trae por ahí, recibiendo la respuesta de que se trata de su maestro. Explicando, Yeoncheon dice que vinieron porque Mujin podría ser aquel que finalmente curaría al maestro, aunque sea solo un poco. Acostado en la cama, Yongwan se sorprende al escuchar el nombre de Mujin. Anteriormente, Yeoncheon ya le había contado a Yongwan y Beopjeon todo lo que sucedió en el salón Arat y todo lo que Mujin realizó. Entonces, Mujin da un paso al frente, dice que va a examinarlo y que después comenzarán el tratamiento. Después de un breve análisis, percibe que la situación es aún peor de lo que imaginaba. Cuestionando, pregunta cuánto tiempo lleva el maestro postrado en cama, notando que casi no quedan músculos en las pantorrillas. Pidiendo atención, Mujin solicita que el maestro avise si siente dolor y comienza a presionar la espalda. Mientras el maestro soporta el procedimiento, continúa aplicando fuerza en el masaje. Cuestionándose, piensa si todos en Shaolin son masoquistas, ya que primero Beopgan y ahora el maestro no admiten sentir dolor. Entonces, Mujin anuncia que el tratamiento completo comenzará ahora. Después de calentar el cuerpo con una toalla húmeda, el tratamiento se inicia con acupresión para liberar la tensión. Como primer paso, aplica la técnica de extensión de los 4 miembros, moviendo tobillos y piernas para soltar los músculos rígidos. El cuerpo del maestro parecía un frágil jarrón antiguo que la más leve fuerza podría destrozar. Un control extremadamente delicado era necesario para tratarlo, exigiendo concentración intensa, pero Mujin se negó a demostrar lo difícil o agotador que aquello era. Después de una hora de concentración total, los demás quedan sorprendidos con la dedicación, y también con el enfoque inquebrantable y fijo en el tratamiento. Entonces, una desesperación comienza a surgir en los ojos de Mujin sin que se dé cuenta. En el reflejo del ojo, aparece un abuelo alejándose de la mano con un niño. En el recuerdo, el niñito llama al abuelo, y promete que encontrará una cura, sin importar lo que suceda. En silencio, Yongwan permanece acostado en su cama. Observando a Mujin, comienza a preguntarse qué es lo que tanto perturba al joven discípulo. Notando con atención, percibe la tristeza plasmada en su rostro. Por fin, Mujin suelta un suspiro. Levantándose, informa que terminó su parte del tratamiento de hoy, confirmando que ahora es el turno de los maestros. Así como se practicó la noche anterior, las terapias de infrarrojo y estimulación eléctrica ocurren sin problemas. Aquella noche, después del tratamiento, Mujin mueve sus pertenencias del salón Arat a los aposentos de Yongwan. Ya acomodado en la nueva cama, reflexiona sobre haber escapado del cuarto lleno de calvos sudorosos, pero termina descubriendo que necesitará dormir en el mismo cuarto que ellos para vigilar al maestro Yongwan. Aunque esperaba tener un cuarto solo para él, decide que necesita dormir. Reflexionando, piensa en lo grave que es la condición del maestro, imaginando si sufrió con dolor e incomodidad durante todos estos años. La situación le hace recordar al abuelo y darse cuenta de cuánto lo extraña. En un recuerdo, un joven Gangyeok masajea la pierna del abuelo. Preguntando si está mejor, escucha como respuesta que sí, pues posee un toque mágico. Garantizando tranquilidad, le dice al abuelo que ya no duele y que ya puede relajarse. Con determinación, afirma que va a estudiar mucho para descubrir cómo librarlo del dolor. Sonriendo orgulloso, el abuelo lo incentiva a estudiar bastante. Dice que apenas puede esperar para ver cómo le irá al nieto en el futuro. En otro momento, Gangyeok sostiene al abuelo mientras camina con un soporte de suero en el hospital. La escena cambia a inciensos quemándose lentamente en un altar fúnebre. Durante el funeral, el joven es consolado por la abuela mientras llora. Lamentándose, dice que nunca logró hacer nada por el abuelo aparte de algunos masajes. Culpándose, pasa a llamarse a sí mismo inútil. En otro recuerdo, la abuela pregunta a qué facultad irá. Respondiendo, Gangyeok dice que no tiene interés en ir a la facultad y que prefiere hacer otra cosa. Sus materiales de estudio trataban de entrenamiento físico y terapia para ancianos. Entonces, se detiene frente a un cartel de reclutamiento de las Fuerzas Armadas. Sonriendo, decide que tal vez hasta se una a las fuerzas especiales. Vestido con el uniforme militar, Gangyeok anuncia a la abuela que finalmente lo logró y que tendrá un empleo estable. Sosteniendo las manos de ella, promete que cuidará de ella a partir de ahora, haciendo lo que el abuelo habría deseado. Sola en casa, la abuela pregunta por teléfono si no vendrá hoy, pero recibe como respuesta que hay entrenamiento. En medio de una misión en la selva, reafirma para sí mismo que hará lo que el abuelo habría querido. Entonces, levanta el puño, determinado a cuidar de ella, sin importar lo que suceda. Con el rostro cubierto, mantiene el enfoque mientras piensa en la abuela. Pocos días antes de la promoción, un oficial se acerca y lo llama Teniente Choi. Gangyeok recibe una noticia trágica. Frente al memorial de la abuela, escucha a un colega lamentar lo sucedido, diciendo que no hay nada que puedan hacer. Informando el protocolo, el hombre dice que solo pueden conceder 3 días de descanso, ya que ella no
era la madre biológica. Instruido, debe cumplir con los deberes y regresar pronto, pues hay una misión ultra secreta por delante. De vuelta a la misión, avanza con esfuerzo por el bosque. El escuadrón continúa la subida por la ladera empinada. De repente, el pie resbala y el equilibrio se pierde, resultando en la caída. En la mente, el joven se sienta frente a las figuras de los abuelos. Preguntando al abuelo, cuestiona si se siente mejor. Entonces, pregunta si es demasiado tarde para otro masaje y lamenta no haber hecho más por ellos. La mano del abuelo lo acaricia mientras dice que el nieto tiene un toque mágico y que nunca logra relajarse por eso. Lágrimas escurren por el rostro de Mujin, riendo bajito durante el sueño, permanece mientras la luz de la mañana ilumina el cuarto. Entrando al aposento, Beobjeon encuentra a Yongwan observando a Mujin, que murmura que no está llorando. Acercándose, el joven discípulo pregunta al maestro qué deben hacer. Continuando observando, Yongwan mantiene la mirada fija en el muchacho durmiendo. De espaldas, Mujin murmura que siente añoranza. Pidiendo que lo dejen en paz, Yongwan dice que aquello es una lucha con el propio corazón. Entendiendo la situación, reconoce que tal vez sea por eso que el joven esté tan determinado a tratarlo. Deseando el bien, pide que Buda esté con el muchacho. Sonriendo, le dice a Mujin que, si quiere, puede llamarlo abuelo en vez de maestro, sin necesidad de formalidades. Sorprendido, Mujin pregunta si escuchó bien mientras limpia los ojos. Confundido con las palabras del viejo, cuestiona si se está sintiendo mal. Extrañando la súbita gentileza, decide que debe hacer lo que fue dicho. Rascándose la cabeza, responde sin gracia que sí, maestro, abuelito. Inmediatamente, los otros maestros lo reprenden, cuestionando cómo se atreve a referirse al venerable maestro de esa forma, pero le explica que fue una orden. Riendo, Yongwan dice que está todo bien, para irritación de los otros dos, y afirma que el joven tiene su permiso. Continuando riendo, comenta que hacía mucho tiempo que no se divertía tanto. En silencio, Mujin solo observa la escena. Entonces, pregunta si puede retornar al tratamiento, pues el pedido lo sorprendió, pero también lo dejó más cómodo. Diciendo que cree que ha llegado la hora, uno de los maestros afirma que es momento de cortar el cabello, dejando a Mujin sorprendido con la orden. Explicando mejor, Yeoncheon comenta que, aunque no está tan largo como el de un forastero, ya es hora de recortarlo. Comentando el asunto, Yedan dice que lo mantuvieron ocupado y que continuarán el tratamiento del maestro mientras él va. Entonces, Mujin revuelve una sala llena de documentos, buscando desesperadamente algo que no está allí. Gritando frustrado, se queja por no conseguir encontrar lo que necesita para salvarse. Necesitando un precedente histórico, cualquier cosa que pueda usar como excusa para proteger el cabello, no encuentra nada. Irritado, se queja del trabajo que tuvo para dejar crecer el cabello. En un recuerdo, le pregunta a un maestro por qué los monjes mantienen el cabello corto, y escucha que eso simboliza el corte de lazos con el mundo secular. Explicando, el maestro dice que cada corte sirve como un recordatorio del camino de la iluminación, y Mujin cuestiona si es solo un gesto simbólico. Confirmando, el maestro explica que Bodhidharma y el propio Buda hicieron lo mismo, así que siguen sus pasos. Finalizando, afirma que es el primer paso para escapar del ciclo de sufrimiento y una tradición admirable. De vuelta al presente, Mujin descarta la tradición como demasiado rigurosa y continúa buscando. Desmoronándose, se queja de que nunca quiso ir a Shaolin y que solo se durmió leyendo una novela y despertó allí. De repente, se detiene y se cuestiona cómo diablos fue a parar a ese mundo. Tratando de recordar, pasa por el hospital, por el gimnasio, por una transmisión en vivo y, finalmente, por la lectura de una novela de Shaolin antes de dormir. Entonces, el recuerdo del hospital se destaca en su mente. Diagnosticado por el doctor con calvicie inducida por estrés, fue advertido de que podría quedar completamente calvo. Agarrándose la cabeza en desesperación, reacciona al recuerdo. Corriendo trastornado, se siente aún más avergonzado, pues además de la advertencia del médico ahora tendría que rasurar todo. Recordando, se acuerda de la explicación del maestro sobre cómo cortar el cabello simboliza cortar los lazos con el mundo secular, pero reflexiona que cortar los lazos con el mundo no necesariamente tiene que ver con el cabello. Sonriendo, se da cuenta de que necesita algo que nadie de esa era haría. Concluyendo, entiende que basta con demostrar que cortó los lazos con el mundo actual, y sale corriendo del lugar. Al día siguiente, todo parece tranquilo en el templo. Entrando a la sala con una caja en las manos, Beobjeon anuncia el regreso del entrenamiento. Cuestionando, Yeoncheon pregunta si la tijera y la navaja no fueron entregadas, y el discípulo confirma que sí. Volteándose entonces hacia Mujin, el maestro pregunta por qué el cabello no fue cortado. Afirmando con tranquilidad, Mujin dice que cortó el cabello, para el asombro del abad, que cuestiona cómo aquello puede ser considerado un corte. Recordando la enseñanza, él recuerda que cortar el cabello significa cortar lazos con el mundo exterior y que sintió que aquella sería una mejor forma de hacerlo. Argumentando, dice que nadie miraría ese corte y pensaría que todavía está conectado al mundo normal. Además, explica que rasuró el símbolo del Buda en el lateral para honrarlo a su propia manera. Preguntando con orgullo, cuestiona si la idea no es admirable, a pesar de ser solo un corte moderno. Manteniéndose impasibles, Yeoncheon y Beobjeon no se muestran impresionados con la justificación. Riendo, Yongwan encuentra la idea genial y afirma que el significado es más importante que las reglas. En ese momento, Yegol llega a la puerta y pide permiso para entrar. Entrando, cuestiona inmediatamente qué cabello extraño es ese, recordando que fue enviado para cortarlo. Explicándose, Mujin dice que, para cortar los lazos con el mundo y honrar al Buda, decidió que ese peinado era el mejor, y que el abuelo también lo aprobó. Reprendiéndolo, Yegol afirma que el cabello es símbolo del deseo mundano y que cortarlo representa el camino de la iluminación. Con total inocencia, Mujin responde que fue exactamente por eso que lo cortó, mientras el maestro rebate diciendo que el cabello restante simboliza apego al mundo. Retrucando, Mujin dice que, por lo que entiende, el Buda originalmente no cortó solo el cabello. Continuando, para el asombro de los maestros, dice que, si la razón es mostrar que se enfrenta el dolor de otros para ayudarlos, entonces no deberían rasurar todos los vellos del cuerpo. Ante eso, Yegol y Yongon miran fijamente sus propias barbas. Sonriendo de forma provocadora, Mujin pregunta si todos no deberían rasurar el rostro también. A continuación, explica que los biombos retratan al fundador, Bodhidharma, solo con la parte superior de la cabeza rasurada, manteniendo el resto. Ante la imagen del fundador, concluye que lo que importa es cortar la conexión con el mundo exterior, no la forma en que se hace. Reflexionando, los maestros consideran la cuestión, recordando que Bodhidharma realmente rasuró solo la parte superior de la cabeza. Pensándolo mejor, se dan cuenta de que Mujin de hecho rasuró parte del cabello, añadió el símbolo del Buda y que el corte no sería aceptado en el mundo exterior. Volteándose hacia Yonggon, Yongwan pregunta su opinión, cuestionando si pretende rasurar la barba. Avergonzado, Yonggon cede y dice que, si el cabello no crece más, pueden permitir. Agradeciendo con una sonrisa, Mujin recibe el permiso, y como Yonggon nunca cortaría la barba, el peinado es aceptado. Terminado el tratamiento de Yongwan, al día siguiente el entrenamiento comienza
comienza bien temprano. Avanzando rodeado por otros discípulos, Beopkan confronta a Mujin y grita, preguntando qué diablos es ese cabello. Respondiendo alegremente, Mujin dice que el maestro Yongon lo autorizó, dejando a Beopkan impactado. Desconfiado, el inquisidor cuestiona si el maestro realmente permitió aquello, encontrando un milagro que Mujin todavía esté vivo. Aceptando la respuesta, Beopkan está de acuerdo y ordena que el entrenamiento comience. Con la aceptación del siempre riguroso Beopkan, los otros discípulos comienzan a tener ideas. Siguiendo el camino de la iluminación, todavía eran jóvenes, y muchos se preocupaban por lo que otros pensaban o buscaban atención. Para ellos, el peinado único de Mujin fue suficiente para inspirar una nueva tendencia. Acercándose por detrás, Mugung llama a Mujin, susurrando, dice que también necesita cortar el cabello y pregunta cómo él logró zafarse de aquello. Respondiendo, Mujin dice que puede contar, pero no cree que él tenga la misma suerte. Ante Yedam, Mugung intenta argumentar que el cabello simboliza la voluntad de Buda. Declarándose, afirma que, siempre que pueda mostrar estar en el camino de la iluminación, no hay necesidad de rasurar la cabeza. En silencio, los maestros lo miran mientras él espera una respuesta. Llamando con calma, Yedam llama a Beonhui, quien responde de inmediato. Agarrado por Beonhui, Mugung protesta contra la orden. Declarando con firmeza, Yedam dice que rasurará la cabeza de él con sus propias manos. Continuando el tratamiento, Mujin se da cuenta de que Yongwan estaba en un estado tan grave que todo el cuerpo necesitaba atención, pero sería imposible hacerlo todo de una vez, pues eso sobrecargaría demasiado su cuerpo. Entonces, elabora un plan muy parecido a una rutina de ejercicios para dividir el tratamiento y permitir que cada parte del cuerpo descansara. Un día estaría enfocado en la parte inferior de la pierna, otro en la parte superior, uno para la cintura y las caderas, y otro para los hombros y brazos, con Yongon y Yedam siguiendo la misma programación. Sin embargo, como Mujin no era oficialmente el médico del templo, sino un discípulo de Shaolin, se despide del maestro llamándolo abuelo y dice que lo verá más tarde. Deseándole un buen día, Yongwan responde mientras Beopjeon asegura que cuidará de él, y aún así Mujin todavía se presenta en el salón Arat todos los días fuera del horario del tratamiento. En los aposentos del maestro del salón Arat, se anuncia que, gracias al abad, los fondos adicionales solicitados fueron concedidos. Cuestionando, Mujin pregunta si eso significa que pueden obtener todo el equipamiento que necesitan, y el maestro confirma, pues el salón administrativo reconoció los métodos. En resumen, el maestro del salón Arat informa que todo el entrenamiento físico pasará a seguir los métodos de Mujin. Sonriendo, recuerda que los métodos antes considerados extraños finalmente están siendo reconocidos. Percibiendo una implicación importante, Mujin entiende lo que significa cambiar a sus métodos. Cuestionando, pregunta si eso quiere decir que tendrá que enseñar a todos en el salón Arat, y también pregunta si necesitará enseñar a todos personalmente. Tranquilizándolo, el maestro del salón Arat dice que basta con enseñar a los discípulos de segundo nivel a usar el equipamiento. A continuación, entrega una pila de papeles, y Mujin pregunta para qué sirve todo aquello. Pidiendo atención, el maestro dice que debe anotar cualquier equipamiento adicional que necesite, con explicaciones detalladas. Con una sonrisa, Mujin apenas puede esperar, pues con el nuevo equipamiento podrá realizar entrenamientos más modernos. Cuestionando nuevamente, pregunta si sería posible obtener equipamientos para otro lugar y si puede encargar más. Por fin, aclara que le gustaría solicitar equipamientos para ayudar a su abuelo, el maestro Yongwan. Preocupado, el maestro teme que el ejercicio sea demasiado para él, pero Mujin explica que se trata de equipamiento terapéutico, completamente diferente. Sin comprender de qué se trata, escucha atentamente lo que Mujin tiene en mente para Yongwan. El plan involucra el uso de pilates, que a pesar de hoy ser visto como ejercicio para mujeres, fue originalmente creado para rehabilitación de veteranos heridos. En otras palabras, era perfecto para Yongwan. Concordando, el maestro afirma que el salón administrativo no negaría el pedido y lo autoriza a proseguir. Comenzando a escribir sobre los equipamientos de pilates, Mujin se detiene a mitad de camino. Entonces, percibe un problema y se pregunta si tales equipamientos pueden ser fabricados en esta era. La mayoría de los equipamientos de pilates, como rodillos de espuma y bandas elásticas, están hechos con materiales como caucho y plástico. Como nada de eso existe en aquel tiempo, Mujin planea sustituciones usando resortes y armazones de metal envueltos en cuero grueso. Percibiendo que el costo será enorme, lanza la lista al maestro y se va, dejándolo preocupado con la quiebra del templo. 2 horas después, Mujin finalmente termina la reunión con Yeonseon. Sus amigos lo saludan y lo llaman para comer, comentando que está un poco retrasado hoy. Entonces, Mugung pregunta qué pasó con su cabello, notando el cambio radical en el aspecto. Comenzando a explicar, Mujin recuerda que Mugung ahora está estudiando con el maestro Yedam. Uno de los jóvenes monjes comienza a llorar, diciendo que tiene algo en los ojos, mientras otro intenta animarlo. Preguntando, Mujin cuestiona a Muyul sobre cómo le ha ido, y el muchacho responde que está bien, pero hay un problema. Contando la situación, Muyul dice que cada vez que entrena, su maestro solo sigue suspirando alto. Añadiendo, menciona que el maestro dijo que vendría a visitarlo hoy, dejando a Mujin sin entender el motivo. Sin saber la razón, Muyul permanece confundido, mientras Yegol es mostrado en otro lugar, suspirando de frustración. Lamentando, el jefe de asuntos externos se culpa por la elección, pues estaba seguro de haber elegido al discípulo correcto. Pero Muyul es mostrado como alguien simple, que se distrae fácilmente con cosas como hormigas. Quejándose, Yegol dice que, por cada cosa que enseña, el muchacho olvida 2, y por cada 2 cosas, olvida 10. Preocupado, Yegol piensa que, a ese ritmo, los 5 puños de Shaolin serán extintos en la próxima generación. De repente, Muyul avista al maestro a la distancia. Con una sonrisa radiante, corre y llama al maestro. Reflexionando, Yegol reconoce que la sonrisa del muchacho es su rasgo más poderoso y que, por eso, no puede reprenderlo. Entonces, llama a Muyul y pregunta cómo aprendió artes marciales durante el periodo como novato. Respondiendo alegremente, el joven monje dice que Mujin lo ayudó. Sorprendido, Yegol oye a Muyul añadir que él también ayudó a Mugung y Mugyeon. En ese momento, el maestro recuerda que Mujin es el discípulo acogido por Yongwan. Decidiendo actuar, concluye que necesita conocer la técnica secreta que elevó el nivel de aquel niño sin esperanza. Invitándolo, Yegol llama a Muyul para ir al encuentro de Mujin, y el discípulo acepta con placer. En el refectorio, el maestro se aproxima y se presenta a Mujin, mientras los otros jóvenes se asombran al ver al maestro Yegol, y Mujin pregunta qué lo trae por allí. Explicándose, dice que tiene algo que discutir con él y con el maestro Yongwan, pidiendo que lo acompañe después de la comida. Comprendiendo el deseo de ver al abuelo, Mujin aún se pregunta por qué el maestro también lo necesita mientras siguen hacia los aposentos de Yongwan. Entonces, Muyul entra corriendo y saluda al maestro Yongwan, quien lo llama un niño alegre. Confundido, Mujin se pregunta por qué Yegol lo mira de esa forma y si hizo algo malo. Recibiéndolos, Yongwan dice que los invitados son siempre bienvenidos, pero pregunta qué los trae por allí. Explicando el motivo, el maestro dice que vino para hacer una pregunta a Mujin.
Aproximándose, susurra a Yongwan sobre la inmensa dificultad en entrenar al niño y comenta que oyó decir que Mujin ya lo había ayudado antes. Siendo honesto, afirma que hasta lo más básico de los 5 puños de Shaolin parece escapar completamente del muchacho y que necesita la ayuda de Mujin. Sugiriendo un comienzo, Yongwan pide que expliquen el motivo de la elección y solicita a Mujin una demostración, dejando a Yegol sorprendido al oírlo ser llamado abuelo. Entonces, el maestro pregunta si él puede pelear con el niño, y Mujin confirma que pelearon muchas veces como novatos. Animándolo, le dice a Muyul que se van a divertir y lo llama para ir afuera, y el joven monje acepta entusiasmado. Cuestionando, Yegol pregunta qué quiere decir con divertirse y si entrena mientras juega. Ya del lado de afuera, el maestro continúa sin entender qué significaba realmente divertirse. Sugiriendo una idea, Mugung le dice a Muyul que piensen en aquello como uno de sus juegos habituales, y él está de acuerdo. Con los brazos cruzados, el maestro Yegol admite no entender qué significa jugar. En silencio por un instante, los tres maestros observan la situación, entonces uno de ellos comenta que el significado pronto quedará claro. Volteándose hacia Muyul, Mugung pregunta si está listo, recibiendo una confirmación. Avanzando rápidamente por el patio, salta en dirección a Muyul y grita para que jueguen como en los viejos tiempos. La historia presenta el arte marcial conocido como los 5 puños de Shaolin, un estilo inventado por Bodhidharma, y que habría sido modelado a partir de los movimientos de 5 animales. Mientras otros estilos de Shaolin se concentran en la restricción, este trata de la liberación de energía y la libre expresión. En vez de seguir el camino de Buda hacia la iluminación, el practicante recorre su propio camino. Por eso, la reputación de los 5 puños siempre estuvo al borde del descontrol. Yegol es el único maestro del estilo y siente una pesada responsabilidad de mantenerlo vivo. Comentando, el maestro Yongwan dice que Yegol se precipitó, y el discípulo cuestiona el motivo. Explicando, el maestro Yongwan afirma que Muyul es perfectamente adecuado para los 5 puños de Shaolin. Sus movimientos son excéntricos y únicos, con una expresión bastante creativa. Concluyendo, dice que Yegol debe estar preocupado por haber elegido al heredero equivocado, condenando el futuro del estilo. Interrumpiendo el ataque de Mugung, Mujin dice que ya es suficiente. Preguntando, Mugung cuestiona si fue divertido, y Muyul asiente animadamente mientras chocan los puños. Instruyendo, el maestro Yongwan le dice a Yegol que lleve a Mujin consigo, afirmando que los problemas de los discípulos deben ser compartidos entre los maestros, y también pide que le enseñe a Mujin los 5 puños, pues quiere que aprenda lo mismo que Muyul. Sorprendidos, Yegol y Mugung reaccionan a la decisión, mientras Muyul celebra la idea de entrenar juntos. Argumentando, Yegol dice que los 5 puños son lo opuesto a los otros estilos de Shaolin, pero el maestro garantiza que no hay motivo para preocuparse. Volteándose hacia Mujin, le dice que no olvide una cosa. Explicando, afirma que lo que se puede ver no importa, sino el verdadero significado detrás de todo. Reaccionando, Mujin absorbe aquellas palabras. Mientras el maestro Yongwan y su discípulo se retiran, Yegol se inclina y promete que aprenderá lo máximo que pueda. Al día siguiente, Mujin inicia el entrenamiento en los 5 puños de Shaolin, y se encuentra de vuelta en el campo de entrenamiento. Comentando, Muyul dice que es la primera vez que entrenan solos desde que se lastimó, y Mugung está de acuerdo. Observando a los dos, Yegol se pregunta por qué el maestro Yongwan le hizo entrenar a Mujin, cuestionando si ahora tiene 2 problemas en vez de uno. Sabiendo cómo el maestro debe sentirse, Mugung entiende la confusión y la frustración por recibir un segundo alumno de repente, pero recuerda que su abuelo fue un gran maestro y ciertamente tuvo un motivo para la decisión. De cualquier forma, Yegol anuncia que enseñará a los dos, y Mujin decide que bien puede aprender lo que pueda. Entonces, el maestro inicia la lección sobre los 5 puños de Bodhidharma, pidiendo que Mujin observe con atención y aprenda. Explicando, dice que comenzarán por lo más simple y fácil, el puño de la garza. Llamando a Beofion, Yegol pide que se acerque para hacer una demostración. Presentándose como maestro de Muyul, Beofion le dice a Mujin que observe con atención, y explica que el primer paso, como siempre, comienza con la respiración de Li. Concentrándose por un instante, Beofion se prepara. Iniciando, ejecuta una secuencia de movimientos fluidos y gráciles. Las manos trazan un arco en el aire, y la demostración termina en una postura final. Impresionado, Muyul observa, mientras Mujin percibe que aquello es completamente diferente de los otros estilos de Shaolin. Explicando, Beofion dice que el estilo es modelado a partir de una garza, haciendo que todo el cuerpo se mueva de forma fluida. Observando, Mugung ve a Muyul contorsionarse de una manera que no veía desde hace mucho tiempo. Golpeándose la frente, Yegol reacciona, y Mugung pregunta qué pueden hacer. Acercándose, Mujin nota que Muyul posee toda la flexibilidad y el control corporal necesarios para los 5 puños. Cuestionando, pregunta qué hay de malo, y Muyul responde que la forma del puño de la garza parece extraña. Explicando mejor, Muyul dice que moverse de aquella manera es torpe, y tal vez aún más extraño detenerse. Sorprendido, Mujin percibe que él conoce las formas, pero no entiende por qué no consigue conectarlas. Entonces, Yegol dice que fue por eso que lo buscó, pues Muyul aprendió la técnica con él cuando aún era novato. Mientras Muyul continúa moviéndose de forma irregular, Mujin admite que no tiene una solución fácil para aquello. Cuestionándose, pasa a pensar por qué el abuelo lo envió allí, seguro de que debe haber una razón. En un recuerdo, el maestro Yongwan le dice a Mujin que él creó su propio estilo de arte marcial al combinar técnicas básicas. Agradeciendo, Mujin expresa gratitud al maestro por la demostración. Alertándolo, el maestro dice que, si quiere aumentar el poder, el cuerpo eventualmente llegará a un punto en que no podrá soportar más. El estilo de arte marcial de Mujin se basaba en la superposición de varias técnicas básicas, en vez de aprender las más avanzadas. Como la fuerza de cada técnica era amplificada, trabajó para fortalecer el cuerpo y soportar esas fuerzas. Pero, según Yongwan, en algún momento el cuerpo no podrá aguantar más tanto poder, y los métodos dejarán de funcionar. Concordando, Mujin admite que el abuelo tiene razón y que necesita existir algo mejor que depender solo de esa idea. Observándolo por un instante, el maestro sugiere que intente aprender el puño de diamante, despertando la curiosidad de Mujin. Explicando, dice que, así como el puño del pequeño diluvio, el puño de diamante se basa en el Sutra del Diamante, que contiene claves para el control de poder. Pero, mientras el maestro recita el tercer verso, Mujin se pregunta de qué se trata todo aquello. Llamando la atención del maestro, el discípulo percibe que él parece estar de acuerdo. Reforzando, Yongwan destaca la importancia de descubrir el verdadero significado detrás de cada técnica, pues no es lo que se puede ver lo que importa. Recordándolo, Mujin recuerda que él ya había dicho antes que el verdadero significado es lo más importante. Cuestionándose, pasa a pensar cuál sería el verdadero significado del puño de la garza. Percibiendo, entiende que el movimiento de la garza es exactamente aquello que la forma sigue. En el instante en que comprende el verdadero significado del puño de la garza, Mujin cree que finalmente entendió. Volteándose hacia Muyul, Mujin pregunta si alguna vez ha visto una garza. Con movimiento
movimientos inestables, Muyul responde que nunca ha visto una. Mientras pregunta si una garza es comida, la narración explica que el estilo fue diseñado para que todos los movimientos fluyan naturalmente, y no tenía sentido que alguien tan flexible tuviera tanta dificultad para aprender. Cuestionando, Beofion pregunta si Mujin está diciendo que el movimiento fue demasiado torpe y difícil para que Muyul lo siguiera. Negando rápidamente, Mujin explica que no era eso lo que quería decir. Aclarando, afirma que el problema es que Muyul nunca ha visto una garza, así que solo intentó imitarlo. Dirigiéndose a Beofion, Mujin dice que el problema no está en el movimiento y le pide que reflexione sobre eso. Aunque se dice que el movimiento de los animales es natural, eso solo es verdad para el cuerpo de ese animal específico. Lo que hacen es imitar esos movimientos con cuerpos humanos. Aprendiendo las formas y movimientos principales por medio del entrenamiento, Beofion confirma que eso es correcto. Pero Mujin argumenta que Muyul solo necesita la estructura básica para luego descubrir sus propios movimientos. Cuestionando la idea, Beofion escucha a Mujin explicar que su amigo no puede aprender formas que imitan una garza, pero lo que él puede hacer es imitar a la propia garza, dejando a los demás pensativos. Finalmente comprendiendo, Yegol entiende por qué el maestro Yongban envió a ese chico hasta él. Cuestionándose, Mujin piensa por qué estuvo tan atado a formas y movimientos, ya que no sigue caminos tradicionales. Reflexionando, se da cuenta de que le fue confiada la más libre de las artes marciales de Shaolin, los 5 puños, y se pregunta cuándo perdió de vista el verdadero espíritu del estilo, fijándose en una idea limitada de lo que fue enseñado por Bodhidharma. Concordando, Yegol admite que tiene razón y decide que necesitan mostrarle a Muyul que es una garza. Sugiriendo una solución, Beofion propone que salgan a buscar una, ya que suelen agruparse cerca de ahí. Al día siguiente, la cuestión de cómo conseguirían traer una garza al templo todavía permanecía. Llegando al lugar de entrenamiento, Mujin se disculpa por el retraso debido al tratamiento de su abuelo. Deteniéndose en la entrada del patio vacío, Mujin llama al maestro Yegol. Sin obtener respuesta, mira alrededor y llama a Beofion y Muyul, preguntándose dónde están todos. Avanzando por el patio, se cuestiona si por alguna razón no habría entrenamiento ese día. Entonces, Mujin le pregunta a Muyul si puede adivinar qué es aquello, y el chico cuestiona de qué se trata. Espiando por una esquina, observa la escena mientras Muyul expresa admiración. Frente a ellos, en un pequeño lago en el patio, hay una garza. Yegol y los demás admiran al ave, exclamando cuán increíbles son las garzas. El movimiento de esa ave fue la inspiración original para la creación del estilo de lucha. Juntos, demuestran el puño de la garza, uno de los 5 puños de Shaolin. Llegando al patio, Mujin pregunta si van a entrenar, y Muyul anuncia su llegada. Volteándose, el maestro y Beofion susurran su nombre, dejándolo confundido. Entonces, ambos gritan el nombre de Mujin con gran intensidad. Entusiasmado, Muyul le pide que mire y dice que es increíble. Uniéndose a ellos, Mujin participa de la demostración del puño de la garza para Muyul, quien observa maravillado. En un recuerdo, los maestros demuestran el puño de la garza junto a los movimientos del ave para que Muyul aprenda cada detalle. Preguntando, Beofion cuestiona si Muyul está entendiendo, pero el chico permanece agachado, observando a la garza en silencio. El puño de la garza de Muyul se muestra muy diferente al de Yegol y Beofion. Después de observar los movimientos reales del ave, los interpreta para adecuarlos a su propio cuerpo. Con flexibilidad natural y una conexión única con los animales, se mueve en sincronía con la garza. Parecía haber escapado del movimiento humano y encontrado verdadera armonía con el animal. El movimiento incorporaba la propia esencia de la garza. Impactado, Beofion observa la escena, mientras Mujin y Yegol acompañan en silencio. Por ser completamente nuevos, los movimientos todavía carecían de refinamiento e intención, pero eso se corrige fácilmente con el toque del maestro, quien ajusta brazo y pierna. Entonces, explica que el mayor beneficio de los 5 puños es que todas las formas se conectan libremente y eso lo ayudará con su propio puño de la garza, y garantiza que, aunque sea un poco diferente de la forma original, la libertad de los 5 puños jamás lo desviará del camino. Cuestionando, Mujin pregunta si cree que será capaz de aprender, y Muyul confirma que sí. Entonces, amarra la faja de su propia ropa. Llamando la atención, se dirige a Beofion y al maestro Yegol. Anunciando, dice que el trabajo ahí ha terminado y confirma que no regresará al día siguiente. Comentando, Yegol dice que parece que encontró lo que estaba buscando y está listo para volver con su propio maestro. Inclinándose, Mujin agradece por todo lo que el maestro le enseñó. Pidiendo algo a continuación, el maestro solicita que Muyul acompañe a Mujin, y el chico accede de inmediato. Mientras se alejan, Beofion pregunta si no es demasiado pronto para despedirlo, pero Yegol lo tranquiliza. Explicando, dice que ese chico nunca estuvo ahí para aprender el puño de la garza. Percibiendo la situación, Mujin entiende que no había más que entrenar ahí, pues lo que necesitaba aprender no era el puño de la garza. Él ya había creado su propio estilo como novato, pero la barrera surgió al intentar dominar e incorporar nuevos métodos con seguridad. Al observar a Yegol y Muyul ajustando el puño de la garza, comprendió lo que necesitaba hacer. Si comenzaba por el puño del pequeño diluvio e insertaba movimientos del puño de diamante, podría aumentar el poder con menos impacto en el cuerpo. Era exactamente como su abuelo había dicho, pues quería que Mujin encontrara la verdadera naturaleza de su propio estilo. No necesitaba dominar el puño de la garza, solo comprender los movimientos principales para crear el verdadero estilo híbrido. Entonces, pasa a preguntarse si existen otros puños, como el del dragón, y si lograrían encontrar uno, pero concluye que les correspondería a los maestros de Muyul descubrirlo, y que no era un problema suyo. Anunciando, Yegol dice que va a retirarse y le pide a Beofion que despida a Muyul cuando llegue. Lo más sorprendente surge en ese momento, cuando se da cuenta de algo importante. Todo aquello había sido resultado del plan de Yeongban. Cuestionándose, Yegol piensa si el maestro lo planeó todo y si Mujin ya había comprendido la lección. Aquello era verdaderamente admirable. Pasado un mes desde el inicio del tratamiento, Mujin se da cuenta de que el abuelo ya no siente dolor con pequeños movimientos, aunque la recuperación completa aún está distante, y existe un gran obstáculo en el camino, pero eso no importa, pues no hay otra opción. En este punto, decide que es hora de tomarse todo en serio, pues esa es su única esperanza. Mientras caminan, el abad Yeoncheon y el maestro Yedam se preguntan si el maestro Yongwan logrará recuperarse, pero notan que al menos él parece más animado. Al recordar el pasado, Yedam cuenta que el abad amenazó con castigar a Mujin si el tratamiento fallaba, pero escucha que la amenaza sirvió solo para hacerle tomar la situación en serio. Entonces, el abad afirma que, de cualquier forma, es mejor que se apresuren. En los aposentos de Yongwan, Mujin se prepara para iniciar el tratamiento. Con la puerta abriéndose, los maestros entran y preguntan qué era tan serio como para que él los llamara. Girándose hacia el abad, pide un momento y explica que está casi terminando la fisioterapia del abuelo. Observando la escena, el abad muestra una expresión de sorpresa.
pasa? Cuestionando, Yongwan pregunta si hoy es el día de trabajar las caderas, ya que ayer fueron las piernas, y Mujin confirma. Corriendo hacia ellos, el abad cuestiona si el maestro Yongwan debería estar moviéndose de esa manera. Respondiendo con calma, Yongwan dice que se volvió mucho más fácil y que aquello fue solo un leve estiramiento. La respuesta deja al abad atónito, pues para el maestro Yongwan aquello no era, de ninguna manera, un movimiento común. Antes, apenas podía respirar, no se movía más allá de su propio cuerpo y sentía dolor intenso incluso al ser cargado. Fuera de los aposentos, Yedan cuestiona si el tratamiento está funcionando, y Yeoncheon admite que nunca imaginó ver al maestro moviéndose solo. Recordando, el abad recuerda que Mujin había dicho que un mes sería suficiente y confirma que los efectos ya son visibles. Admitiendo la verdad, Yedan confiesa que dudaba de las técnicas, pero se sorprende con la eficacia. Informando la decisión, Yeoncheon dice que pidió a Mujin ir con ellos después del tratamiento, para que puedan cuestionarlo personalmente. Consciente de la situación, Mujin sabía que los monjes más ancianos tenían una fe inmensa en él, pero se preguntaba si aquello sería suficiente. Comprendiendo el momento, entiende que la verdadera prueba comenzaría ahora y que necesitaba hacer que el abuelo caminara solo. Hasta entonces, se había concentrado en ejercicios de rehabilitación y fisioterapia para desarrollar los músculos centrales de Yongwan. Auxiliándolo, lo ayudó a ponerse de pie y a practicar la caminata. Siendo muy parecido a un paciente en una instalación moderna de rehabilitación, Yongwan reaprendía a caminar. Las articulaciones y tendones se habían recuperado un poco, pero décadas pasaron con movimientos hechos solo con ayuda de otros. En otras palabras, los músculos se habían atrofiado seriamente, y era hora de fortalecerlos para sostener las articulaciones. Y Mujin sabía que ese era el único camino. Abriendo la puerta, pide permiso para entrar y dice que tiene algo que hablar sobre el tratamiento del abuelo. Cuestionando, uno de los maestros pregunta si hay algún problema, ya que Yongwan estaba hasta moviéndose solo. Explicando, Mujin dice que por ahora está yendo bien, pero existe un problema en el próximo paso, y el maestro pide que se explique. Detallando, afirma que, aunque hay recuperación, el cartílago está deteriorado, algo normalmente resuelto con fortalecimiento muscular, pero en el estado debilitado del abuelo, los ejercicios necesarios para crear músculos pondrían presión excesiva en las articulaciones y empeorarían la situación. Cuestionando, uno de los maestros pregunta si él plantea el problema porque ya tiene una solución en mente. Comentando, otro maestro dice que el tratamiento ha sido exitoso hasta ahora y que los logros fueron admirables. Incentivando, piden que comparta cualquier método que conozca, garantizando que escucharán con la mente abierta. Preparándose, Mujin pasa a decir lo que el abuelo realmente necesita. Afirmando con claridad, dice que la solución es comer carne, dejando a los maestros en silencio. La palabra carne resuena en la sala, mientras la narración explica que su necesidad para construir músculos es un tema controvertido. Muchos kinesiólogos vegetarianos insisten en que una dieta sin carne es suficiente, y como especialista, Gang Yeok también estudió el asunto. Aunque ambas proteínas están hechas de aminoácidos, la cuestión central está en cómo el cuerpo las absorbe. Con la edad avanzada, el sistema digestivo de Yongwan no puede lidiar con grandes volúmenes de comida, exigiendo fuentes proteicas de la carne. Pero allí era la legendaria Orden Shaolin, y el simple acto de comer carne era impensable. Levantándose en protesta, gritan que comer carne en Shaolin es un sacrilegio y que eso nunca sucederá. Llevándose las manos a la cabeza, Mujin se da cuenta de que la situación es peor de lo que imaginaba. Acercándose, el abad pregunta por qué alguien necesitaría comer carne para desarrollar músculos, ya que el propio Mujin lo logró sin ella. Recordando el pasado, Mujin se acuerda de haber comido carne cuando era niño y afirma que su situación es diferente. Explicando mejor, dice que, aunque los frijoles y hongos pueden sustituir la carne, aún son solo sustitutos. Entonces, declara que, a diferencia de él y de Beokan, el abuelo no tiene el lujo de la juventud para recuperarse. Cuestionando, pregunta si la prohibición de comer carne no se trata de superar el deseo, admitiendo que así fue como logró dejarlo. Pero resalta que esa práctica solo tiene significado para quien puede soportarla, y no cuando la ley budista exige algo que lleva a la muerte. Recordando al abuelo, entra en desesperación con la posibilidad de perderlo. Gritando, afirma que no dejará que eso suceda de nuevo y cuestiona si aquello no viola la ley budista contra matar. La cabeza de uno de los maestros comienza a palpitar de furia. Entonces, Yonggon lo acusa de deshonrar al maestro Yongwan y de atreverse a discutir la ley Shaolin con él. Interviniendo, el abad Yeoncheon coloca la mano en su hombro y pide que se calme. Reaccionando al toque, Yonggon intenta resistir. Con solo un contacto en el hombro, Yeoncheon dispersa toda su fuerza interior. Girándose, el abad encara al otro maestro, quien concuerda en que Mujin presenta un buen argumento.